buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Este proyecto que estoy abriendo hoy tiene una invitada especial. Nuestro proyecto Dialoguemos tiene un proyecto o una intención de dar a conocer personas que están construyendo sus sueños, construyendo sus proyectos, tal vez gente que apenas está surgiendo, que ya para algunos de nosotros es muy visible y muy grande lo que están haciendo, pero no son las figuras tradicionales, llamémoslo así. Entonces, la invitada de hoy es una persona que yo he admirado mucho desde que nos conectamos en redes y todo, porque ha hecho muchas cosas, ha logrado muchísimas cosas y ahora se echó al agua con un proyecto enorme en un espacio muy difícil donde hablar de fútbol no es fácil. Entonces, les voy a presentar a Gloriana Cuña. Ella, pues, ha abierto espacios y ha abierto nuevas puertas en el campo de los comentarios deportivos y los análisis. Entonces, bienvenida, Glory. De verdad, muchísimas gracias. Súper agradecido. De verdad que nos abras la puerta a este espacio. Y bueno, este espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias, Miguel, y a todas las personas que nos están viendo y escuchando. La verdad, muy honrada, muy agradecida por la oportunidad, porque, bueno, de ahí a veces uno creería que no está haciendo gran cosa, ¿verdad? Que realmente lo que uno está haciendo es algo que cualquier persona haría. Entonces, que le den mérito a las cosas que uno hace y le reconozcan que es algo valiente, pues la verdad llena mucho el corazón. Yo estoy muy agradecida. No, con mucho gusto, más bien. Gracias a vos porque nos refrescas mucho. Conversábamos ahorita antes de arrancar el tema de que en redes sociales se ha vuelto un espacio como un campo minado. A veces no sabes dónde pones el pie y qué explota, Mm. ¿verdad? ¿De dónde surge que vos querrás intentar algo así? Vieras que ni siquiera es como que yo pensé en intentar algo. Eso realmente, o sea, yo digo que ha sido como Dios, bueno, yo soy católica, soy muy creyente, soy practicante, muy practicante. De hecho, digamos que ya yo había hasta cierto punto tenido contacto con medios en radio y en televisión hace años porque había estado involucrada por la parte eclesial. De Ok. chiquitita, o sea, digamos como de la escuela, yo me acuerdo que existe un canal que se llama Canal 48, creo que todavía existe. Todavía existe, claro. Pasaba un programa de manualidades con niños y después se terminaba rezando el rosario. Entonces a mí me llevaban a ese programa, o sea, Ok. una muchacha, digamos, como productora o directora del espacio, no me acuerdo ahorita, pero se llama Yanori Rodríguez, me parece. Em, es que me acuerdo que es Torres, pero no me acuerdo si es Rodríguez Torres o Torres Rodríguez. La cosa es que es Yanori. Y yo me acuerdo que Yanori venía por mí a mi casa y, y mi mamá me alistaba y todo, y ya yo me iba con Yanori. Y lo que íbamos a hacer eran como manualidades, iba a hacer rosarios. Entonces hacía rosarios, ¿verdad? Como de bisutería, de las, ¿verdad? Las perlitas y O eso. sea, Hacíamos los rosarios, yo explicaba todo, o sea, mi papel era ir a hacer la manualidad, ¿verdad? Explicarle a los otros niños cómo se hacía y después terminábamos rezando el rosario. Entonces, eso en excelente. la parte de televisión. Después, ya más grande, ya digamos para el colegio, terminando el colegio, entrando a la universidad, em, ya estaba esta emisora de Radio María de la familia mundial, que es la actual, ¿verdad? No la controversial de hace muchos años, sino Exacto. la que es a nivel mundial, que está en todos los países. Aquí ya tiene muchísimos años, la verdad es que yo creo que ya tiene más de 20 años de estar por aquí. Em, de ahí estaba aquí por mi casa, bueno, no estaba, está aquí por mi casa, yo soy de Guadalupe, en San José. Em, y entonces aquí en Guadalupe estaba la emisora, bueno, está la emisora y entonces yo ahorita honestamente no sé ni cómo yo llegué a Radio María, pero igual un proyecto que me designaron, por decirlo de alguna forma, no sé, ahí todo era voluntariado, nunca nada fue, digamos, como pago, ¿verdad?
y me dan un proyecto para trabajar con niños, porque yo en la universidad empecé a estudiar educación preescolar. Entonces me dan un proyecto para trabajar con niños y era básicamente como enseñarles canciones, hacer manualidades con ellos, llevarlos al Santísimo, como para que ellos más o menos se fueran como, ¿verdad? Relacionando un poco con todo el tema del Santísimo, que es, cómo tenemos que comportarnos y todas esas cosas. Era como un proyecto de niños. Incluso la radio me da la oportunidad de ir a un retiro chivísima, como por la zona de Los Santos, o sea, fue muy lindo. Fui con una señora y entonces ahí aprendimos mucho. Yo regresé con toda esa información para seguirla trabajando con los niños. Pero yo no me acuerdo qué fue, si fue que un día, ay, no sé, que alguien del programa que había no llegó, o no me acuerdo cómo fue, y me pidieron como que interviniera y de ahí cuando yo empecé a hablar, entonces me dijeron que tenía una buena voz, que tenía una, o sea, una voz como agradable, que si les ayudaba a grabar unas cuñas, entonces empecé a grabar unas cuñas. Después grabábamos también como reflexiones. Había un programa que se hacía como entre 12 y una, me parece. Entonces, igual, siempre estaba como el muchacho de los controles, Adrián Villalobos. Siempre estaba él y entonces él viene y me dice como, ¿por qué no se tira? Venga, ayúdeme, Glory, no sé qué. Yo le decía, ay, no, no, Adrián, a mí eso me da vergüenza, ¿verdad? Le digo, nada que ver, jamás pude decir y no sé qué. Bueno, ya al final, para no cansarlos con el cuento, pues terminé ahí involucrada. Hasta después pensamos en una propuesta, porque la radio no tenía ningún programa juvenil. Entonces pensamos en una propuesta juvenil, la aceptaron y estuvimos al aire como cerca de poco más de un año. Hasta que después, bueno, pues cambió la administración de la radio, la directiva, y entonces el programa salió del aire porque ellos traían otras propuestas. Pero ahí estuvimos y la verdad es que fue muy lindo. Incluso ahí tuve la oportunidad de contactar a Andrei Campos, el exfutbolista, el que actualmente tiene este programa de visión en de visión. Colombia. Ah, Ajá, y que también, no sé si todavía, pero digamos tenía un espacio en Radio Fides también, que él también es católico y es predicador. Entonces, tuve la oportunidad de contactarlo para que llegara al programa con nosotros y efectivamente ahí estuvo, nos acompañó como 2 veces y la verdad es que fue muy enriquecedor porque él tiene muchísimo conocimiento en el área eclesial, digamos, en todo lo que es la palabra y prédica y tiene buen verbo y entonces es muy interesante, fue muy bonito. Pero estoy hablando de que eso fue yo saliendo del colegio, empezando la universidad, o sea, 2004, básicamente entre 2004 y 2006 fue esta experiencia en radio. Después ya yo salgo y pues ya termino de estudiar preescolar, trabajaba en eso también. Por cosas de la vida salgo de preescolar, me contratan en una agencia de aduanas, o sea, nada que ver. nada que ver Pero ni con el bueno, preescolar. no, es que tenía uno de mis muy buenos amigos de infancia de pastoral juvenil, em, trabajaba en una naviera y entonces me dice que él tiene ahorita que buscar a una persona para un puesto que necesitan como cubrir, o sea, era como tipo una incapacidad, entonces que si a mí me interesaba, yo le dije, o sea, yo no sé nada de esto, yo soy de preescolar. Y entonces me insistió tanto que le di el currículum y fui a la entrevista y con la suerte de que me contrataron y entonces era algo temporal, como de mes y medio, pero como a los 22 días, el gerente general y el financiero me llamaron y me dijeron que si me interesaba quedarme porque era en el área como de finanzas. Vieras qué vacilón, yo soy malísima para los números, pero de ahí verdad, era como en finanzas, en crédito y cobro. Y entonces me dijeron que muy buena gestión y no sé qué, y que si me interesaba, y yo les dije, de ahí, sí, está bien. Entonces, pues empecé después a estudiar aduanas, me gradué de aduanas, trabajé en aduanas. Em, Estando en aduanas, conocí al que después iba a ser mi esposo. Em, bueno, nos casamos.
Cuando nos casamos, yo dejo de trabajar porque tenía un jefe que era un poco tirano, Ok, ¿verdad? Sí, era un tema como de acoso laboral, pero en ese ah, momento todavía no se hablaba mucho del tema. Entonces, o sea, no había como explotado como ahorita, que ahorita cualquiera habla de acoso laboral y cualquiera va sin miedo y pone una denuncia y, ¿verdad? En ese momento no, era 2012, 2013 y para ese momento todavía el tema del acoso laboral no era como tan boom, ¿verdad? No sé, tan normalizado, qué sé yo, no sé. Obviamente siempre ha existido, pero este tema como de hablarlo y decirlo abiertamente y denunciarlo, pues no era tan así. Entonces yo renuncio porque este señor me gritaba siempre y yo decía, estoy harta de que me grite, o sea, yo honestamente, si me vuelve a gritar, yo renuncio, decía yo, y de verdad claro. bueno, de hecho, yo ya le había dicho a él que me iba a casar y le había dicho la fecha, ¿verdad? Y él me dijo, no se puede casar en esa fecha. Yo le dije, ¿cómo no? Me dice, no se puede casar en esa fecha, yo la necesito para esa fecha aquí porque igual, siempre como tirada a la parte de finanzas, no sé por qué, pero bueno, entonces, él me dijo que no se podía porque eso era como cierre de mes o cierre fiscal o yo no sé qué, y entonces me dijo, tiene que cambiar la fecha, yo llamando a la encargada de, ¿verdad? A la planificadora esta, Ahora, y yo, usted no sabe lo que me están haciendo, esto, lo otro, que no. Y entonces vino y me dijo, Gloriana, ¿cómo vamos a hacer a estas alturas? Era como abril, y me dice, estamos en abril y ya teníamos la fecha reservada, ¿qué hacemos? Era uy, para agosto, me dice, ¿qué hacemos? Y yo, entonces me dice, déjeme buscar a ver qué hay, me dice, pero por lo general de medio año para abajo ya, o sea, no hay campo para nada. Y yo, Dios, bueno, entonces viene y me llama y me dice, Gloriana, solamente hay campo el 14 de septiembre. Y yo, ¿qué? a los faroles. Ajá, y me dijo 14 de septiembre o nada, y yo le dije, ahí toca 14 de septiembre. Entonces esa fue la fecha de mi matricidio. La cuestión es que entonces yo renuncié, después, imagínense, o sea, yo dije, ¿para qué cambié la fecha? ¿Qué cólera? Cambié la fecha y al final renuncié, o sea, ya no estaba, me hubiera podido haber casado en la fecha en la que ya yo lo tenía, ¿verdad? Pero bueno, todo pasa por algo también. La cuestión es que entonces... em, cuando yo salgo, él me deja a mí súper mal, pero súper mal parada con el resto de colegas, digamos, a nivel de aduanas. Aduanas es un mundo muy pequeño, entonces todo el mundo se conoce y si hay una mala referencia ya cuesta, y verdad, y entonces él me referenció súper mal, pero súper mal. Y de ahí, al final, cuando yo me caso, yo obviamente ya no estoy trabajando. Busco y busco, pero no lo logro porque me cerraron las puertas. Y cuando ya diga, bueno, yo terminé de estudiar, me gradué estando ya casada. Y cuando de repente me empiezan como a salir otra vez opciones, eh, ya yo tengo, digamos, como cierto tiempo de casada y yo vengo como siendo víctima, por decirlo de alguna forma, de como de agresión psicológica o violencia Ok. psicológica, Ujú. ¿verdad? Pero yo no me doy cuenta de esas cosas hasta el año pasado, ¿verdad? Que yo estoy con terapia, ¿verdad? Y estas cosas. Y entonces yo me doy cuenta realmente de lo que está pasando. Yo en ese momento lo que empiezo a pensar, porque yo cuando me caso soy una persona, una mujer sumamente independiente. Cuando yo empiezo a trabajar, yo salgo del colegio y todo, yo me pago mis cosas, yo me compraba mi ropa, yo me compraba mi comida, yo me pagaba mi teléfono, todo. Y no era porque mis papás me dijeran, ya trabaja, ahora páguese usted, no, es porque esa era mi forma de ser. O sea, yo me volví completamente independiente. Mis papás obviamente me daban lo que yo necesitaba, pero eh, yo no les pedía nada, yo me compraba mis cosas. Entonces yo era la mujer más independiente del mundo. Ya yo me manejaba, ¿verdad? Yo me iba a mis trabajos, trabajé lejos, o sea, trabajé en Heredia, trabajé en Escazú, trabajé en Alajuela, trabajé en La Uruca, o sea, y yo me desplazaba y esas cosas. Siempre fui como muchacha de casa, ¿verdad? Entonces no era como de andar en la calle ni... Entonces el tema de empezar a andar en los buses yo sola, manejarme sola y eso me costó, pero lo logré. Y Ok. entonces
ya yo era muy independiente, pero resulta ser que cuando yo me caso, me empiezo a volver la persona más dependiente del mundo. Lo que pasa es que yo no me estaba dando cuenta que yo me estaba volviendo dependiente porque había de alguien que me estaba volviendo dependiente. Claro, eso es súper difícil porque siempre, y creo que ahí compartimos un poquito la historia. Después hacemos la inversa y yo te cuento la mía, pero ahorita estamos con la tuya y creo que te entiendo porque uno no se da cuenta de lo que está viviendo hasta que ya se No. sale. Eso es lo más Sí, difícil de todo. es como el círculo de la violencia de las mujeres a las que las agreden físicamente, que todo el mundo dice, pero qué tonta, o sea, no se está viendo, le encanta que le peguen y uno dice, es que no lo pueden entender No, porque ellos no están ahí metidos, entonces no saben que realmente, o sea, literalmente es un círculo y uno entra en un estado psicológico en el que uno no puede salir de ahí, digamos, está como el hámster dando vueltas en la ruedita y uno no sabe en qué momento salirse porque no se está dando cuenta ni siquiera de que está involucrado en esto. Entonces, bueno, la cosa es que yo pues me caso, empiezo a volverme una persona sumamente dependiente, al punto de que de repente también en algún momento, eh, de cuando me llegaban ofertas de trabajo, yo decía, eh, me da miedo aceptarlas porque yo no soy, o sea, no soy capaz para poder trabajar. O sea, no creo que pueda con el puesto. Tengo, no sé, 3 años sin trabajar o algo así, o sea, me estaba costando mucho. Entonces la cuestión es que, bueno, yo en mi matrimonio viví dos separaciones, ¿verdad? Demasiado seguidas, digamos. Em, de repente yo siempre digo que yo debí de haberme divorciado en esa primera crisis que pasé, pero por estar uno como, ¿verdad? Tan involucrado en este círculo y no darse cuenta de muchas cosas, pues usted sigue luchando. Aparte de que, eh, obviamente, pues siendo católica y todo, yo dije, ¿cómo es que me caso y me voy a divorciar a los 3 años? ¿Verdad? O sea, el matrimonio es para toda la vida, yo tengo que luchar, yo tengo que hacer todo lo posible. Y entonces, bueno, yo sigo luchando, ¿verdad? Por el matrimonio. Llegamos al entendido de que los dos íbamos a luchar por lo mismo. Y entonces, pues yo sigo. Pero en ese transcurso de que yo sigo, las cosas de cada vez se ponen peor porque me vuelvo más dependiente todavía, empiezo a padecer demasiado de mi salud. oye, eh, Era una cosa terrible con mi estómago, digamos, o sea, siempre tenía alguna cosa, me tenía que estar haciendo gastros, colos, habían cosas que uno decía que raro porque el cuerpo responde, pero los exámenes, o sea, el cuerpo no responde, pero los exámenes salen bien, por ejemplo. Entonces, ¿verdad? Uno decía, no sé qué está pasando. Me diagnostican una serie de cosas, me diagnostican celíaca, nunca fui celíaca. Em, Me diagnosticaron incluso en algún momento de mi vida, me diagnosticaron lupus y me llenaron de esteroides y no tenía lupus. Era todo un estrés muy fuerte que tenía mi cuerpo que hacía que pasara por ciertas situaciones y entonces también ya después sí la química salía alterada. Llega un momento, digamos, después de esa primera separación en la que yo digo, voy a empezar a trabajar, o sea, a mí no me importa, yo voy a volver a trabajar. Y entonces yo voy, busco, encuentro en una corredora de seguros y empiezo a trabajar ahí, pero eso es un call center. Y me trataron tan mal ahí, tan mal, o sea, no los compañeros, bueno, algunos compañeros, pero la gente que llama a los call centers, yo a veces digo, qué valiente la gente que trabaja en call centers, las cosas que tiene que aguantar sí, porque a mí una señora me dijo que ella era propietaria de su propia empresa y que yo era una muerta de hambre que ni siquiera había sacado el colegio, seguramente. Entonces, yo obviamente no puedo contestarle nada porque estamos en una llamada grabada y tal, ¿verdad? Y siempre he sido una persona muy respetuosa, pero en ese momento yo pensé, ¿por qué tengo que aguantarle a una señora que no me conoce, que no sabe ni quién soy y que por lo tanto no sabe qué tengo o qué no tengo? Hablarme de esta forma. O sea, yo dije, ok, ella es propietaria de su negocio, tenía un salón de belleza o no sé qué, como una peluquería o algo así. Y yo dije, yo tengo dos carreras y ella está diciendo que yo soy una muerta de hambre y que ni siquiera seguramente terminé el colegio.
Y yo dije, no, qué impacto. O sea, yo no Wow. puedo seguir aquí aguantando este trato y además el salario era malísimo y yo dije, no, no, no estoy para esto. Y renuncié y me salí. Em, Después de eso pudo haber sido que tal vez, eso pudo haber sido como, a ver, yo me casé en el 2013, digamos que pasamos como por una primera crisis en 2016. En 2017 fue como que nos separamos. En 2017 fue cuando yo busqué el trabajo, pero ya les digo, o sea, no aguanté demasiado porque el trato realmente malo. Y yo dije, no, no, yo no estoy para esto, me salí. Em, Después volvimos a pasar ahí como por una serie de inconvenientes ahí. Yo dije, no, yo ya no puedo más con esto. O sea, yo definitivamente, yo creo que yo mejor salgo de aquí. Pero él viene y me dice como, no, intentemos tal y no sé qué. Y bueno, en ese intentémoslo y no, y todo va a salir bien y no sé qué, para 2018 yo quedo embarazada. Entonces, cuando ya yo tenía pensado de decirle a él como, vea, mejor, ya lo pensé bien, o sea, mejor ni intentemos, mejor ni Mejor intentemos más, nada. ¿verdad? Cada uno por su lado. Y me doy cuenta que Claro, estoy embarazada. Entonces yo dije como, de ahí no, doy vuelta atrás y de ahí me quedo aquí, ¿verdad? Yo sé que tal vez hay personas que dicen que no importa que estuviera embarazada, usted perfectamente pudo haberse separado, divorciado. Pero bueno, yo quise pensar que de repente de las cosas sí podían cambiar, que, ¿verdad? Que las cosas iban a ser diferentes. Entonces, pues seguimos. Eliana nace en el 2019. Yo había tenido dos pérdidas. Tuve dos pérdidas en el 2014 y, y bueno, Eliana vino en el 2019. Entonces, yo siempre le digo a ella que ella es mi bebé arcoíris porque los bebés arcoíris son los que vienen después de una pérdida. Entonces Eliana fue como, ¿verdad? Como lo más lindo, como lo más esperado. La verdad es que Eliana son los ojos de él y de ahí, obviamente es mi vida, ¿verdad? También, porque de yo me veo en ella también. Em, la, la, el tema de como de la depresión postparto también la pasé. Realmente no diagnosticada como tal por el doctor, sino posteriormente después por el pediatra. ¿Verdad? Que me decía, usted está pasando por un tema de depresión postparto, ¿verdad? Porque yo le decía, me está costando mucho esto, me está costando mucho lo otro, o sea, y yo decía, la depresión postparto es real, ¿verdad? sí. Este, Uno no se lo imagina hasta que no lo vive, ajá, y eso a veces es como una mala maña que nos cuesta empatizar, ¿verdad? Hasta que no me pasa, sí, todo es para los demás y todo se queda en los demás y hasta que no me toca no te das cuenta, a la puñeta, esto sí estaba bastante fuerte, esto es bastante difícil, entender dolores, entender etapas o incluso las decisiones que uno toma o deja de tomar, cuesta mucho. Yo creo que ese es un detalle que a veces nos cuesta como sociedad entender mucho. Esto que me estás contando, pues no es sencillo. Creo que esa es una etapa donde prácticamente te destruyeron como persona, como mujer, como esposa, como todo. Pues de las decisiones uno no las puede cuestionar. O sea, la vida te golpeó y bueno, toca seguir adelante, ¿no? ujú. Sí, sí, bueno, la parte, ya les digo, digamos, del tema de la maternidad, a mí me costó un poco por esta parte, digamos, como de la depresión y que uno dice, en quién me apoyo, ¿verdad? De repente la lactancia era muy complicada. Yo resulté ser una vaca lechera, entonces tenía tanta leche Eso. que tenía mastitis congestiva, no era de la Ay, infecciosa, gracias a ajá. Dios, pero entonces no requería como antibióticos ni nada, pero sí era congestiva, entonces cada nada yo tenía congestiones y era súper doloroso, horrible, Uy, tenía que estar yendo al ginecólogo para que me destaqueara y era muy doloroso porque tenía que meterme agujas y todo, o sea, fue de verdad muy doloroso. Y yo lloraba encima de ella dándole leche porque yo decía, yo quiero darle la lactancia, o sea, yo quiero que ella tenga su lactancia. claro.
no darle como el chupón y eso, y respeto por completo a las mujeres que no quieren dar pecho y que simplemente dan la fórmula, cada quien, ¿verdad? Pero yo sí quería hacerlo yo. Y entonces yo lloraba encima de ella. Yo me acuerdo que yo le estaba dando pecho y le caían las lágrimas en la cabecilla. Había que Pero limpiarla, fue pero de las bien. lágrimas, más bien. Sí, sí. Sí, fue complicado, pero bueno, se logró, ¿verdad? Se pasó esa etapa. Em, venía uno con todos los rollos encima, ¿verdad? También yo creo que en la maternidad, digamos, hay cosas muy lindas, pero digamos que también hay otras que como que caen así como de pronto, ¿verdad? Y es complicado porque siempre han dicho que a veces que los hijos unen a los papás, pero también yo ahorita pienso que un reto de los más grandes es que cuando un matrimonio tiene hijos no se separe, más bien, ¿verdad? Que no se termine divorciando porque se agarran del pelo, o sea, es como ayúdeme, ¿por qué no me ayuda? No, esto no es así, no, esto no es así, no, que la forma de criarlo, no, que cómo lo va, o sea, ¿verdad? Es complicado, entonces yo a veces digo, bueno, y las cosas están como muy a flor de piel, obviamente las hormonas, en el caso de nosotras las mujeres, ¿verdad? Que todo se altera, o sea, ya es una cuestión química, hormonal, que todo se va a alterar, entonces hay que esperar para que todo vuelva a su cauce, o sea, usted acaba de formar a un ser humano dentro suyo, entonces todo se alteró. Es complicadísimo, pero bueno, el punto es que Eliana viene en 2019, em, luego viene 2020 con la famosa pandemia, y Terrible. fue complicado. Yo terminé 2019 eh, no tan bien, la verdad, igual a nivel de pareja no lo terminé tan bien, ya estábamos otra vez volviendo a tener unos problemas. Luego, en 2020 cuando yo creí como que todo bien, eh, viene la pandemia. Ok, mi abuelita murió, la mamá de mi papá, murió en febrero porque ella padecía de cáncer y pues ya había incluso hecho metástasis, entonces, Ah, sí. ¿verdad? Ya era un tema, ¿verdad? Complicado y fueron muchos meses en los que creíamos que en cualquier momento, y entonces eso genera mucha tensión, ¿verdad? Es estar No alerta. lo deja usted, ajá, no lo deja usted como tener paz. Y usted como que está en esa cosa, como de sí, no, o sea, ¿verdad? Es de mucha zozobra. Entonces, bueno, ella muere en febrero. Estando en el novenario de mi abuelita, la mamá de mi papá, mi abuelito, el que era la luz de mis ojos, digamos, con el que yo me había criado, el papá de mi mamá, empieza a ponerse muy mal de salud y ya para ese diciembre de 2019 a 2020, para ese principio de 2020, fue la última vez que nosotros fuimos a pasear con él, pero fue la primera vez que fuimos nosotros como matrimonio y ya estaba Eliana, entonces incluso como familia con mis papás a pasear y con mis abuelitos. Era algo que yo hacía siempre cuando estaba soltera, siempre todos los diciembres nos íbamos mis papás, mis abuelitos, mi hermano y yo nos íbamos a pasear. Cuando yo me casé, los paseos se acabaron, o sea, yo nunca Wow. más volví a salir a pasear con ellos, digamos, en diciembre. Yo me quedaba con mi esposo y ellos se iban a pasear, pero como se supone que ya usted salía de otro costal, entonces yo no iba con ellos, yo me quedaba en la casa. Si podíamos ir a pasear, bien, si no podíamos ir a pasear, pues ni modo. Em, y entonces, para ese 2019, para ese diciembre de 2019, es como una bendición porque pudimos ir a pasear, o sea, él accedió a que fuéramos a pasear y entonces yo dije, uy, sí, vamos, ¿verdad? Entonces fuimos. Y gracias a Dios porque fueron las últimas vacaciones con él. Em, a ver, mi ex esposo me dice a mí, qué acabado se ve, cómo se le ven los años de un pronto a otro. Yo le digo, yo de viaje ya entendí el mensaje o sentí eso en mi corazón de que yo dije, sí, no, algo no está bien. Y entonces yo fue como que, en serio, usted lo ve así, yo no. O sea, la negación, ¿verdad? Y yo Sí, nada que claro. ver, pero yo por dentro pensaba, sí, él ya se ve diferente. O sea, mi abuelito siempre fue un señor muy jovial,
demasiado independiente igual, o sea, tenía 84 años y él iba y venía solo en bus hasta Orotina, a San José, a donde fuera. Él andaba por todo lado. Y fue como que de un pronto a otro usted vio que los años sí se le vinieran encima y usted decía, ¿qué pasó? Pero cuando él viene y me dice eso, yo le digo, como nada que ver, o sea, pero sí. Entonces, eh, yo le decía, Agüe empieza como a venir para abajo, viene como con ciertas cosas, pero él no decía nada nunca. O sea, mi abuelito nunca, yo en vida nunca lo escuché quejarse de absolutamente nada hasta ese momento. Resulta que para ese novenario, mi abuelito no faltaba, mi abuelito iba todos los días a rezar, pero un día no llegó porque él dijo que le dolía demasiado la cabeza. Y me dijeron que estaba incluso quejándose. Yo dije, esto no está Ah, bien. sí. Y entonces le empezamos a poner atención y no, cada vez para atrás, para atrás, para atrás. De repente le agarraban vómitos como de la nada, o sea, no podía comer nada porque lo vomitaba. Era un dolor exagerado en la parte de la espalda, o sea, le costaba levantarse, gritaba, o sea, mi abuelito jamás pedía pastillas para tomar y nosotros decíamos, algo en la vida ha tomado pastillas, o sea, era una cosa y nosotros decíamos, no, esto no. Y él tenía como una mini empresita que mi papá le había puesto porque ya mi abuelito estaba obviamente pensionado. Entonces, como siempre fue tan activo, papi le había puesto como una mini empresita, que digamos como una mini venta de cosas de alimentos para perros y gatos y todas estas Ah, ok. vainas, Ajá. y todo, ¿verdad? Para que él estuviera entretenido vendiendo y todo. Entonces, él hacía eso y nunca había faltado, nunca, 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 vea, de domingo a domingo mi abuelito iba a trabajar y, y empezó a faltar, o sea, empezó a decir que no podía ir a trabajar, entonces nosotros dijimos, esto no está bien. Y yo empecé ya como a sacarle citas neurólogos y, ¿verdad? De todo, o sea, por todo lado me movía, a todo lado lo llevé y tal. Llegamos al Blanco Cervantes, incluso emergencias médicas a cada rato llegaban, entonces yo en las madrugadas me levantaba porque yo por él lo que fuera, ¿verdad? Ah, Y entonces em, ya como que no, muy mal, lo llevé al Blanco Cervantes y yo me acuerdo que en el Blanco Cervantes pues lo iban tratando bien y todo, pero llegaron un día y me dijeron un jueves, él necesita una transfusión porque tiene la hemoglobina en 6 y yo, ok, híjole. y donde él escuchó eso y él desde ese día él nunca más volvió a ser el mismo, digamos, y le hicieron una transfusión y a partir de ese día él no estuvo bien. Eso fue un viernes. Ese viernes lo trataron pésimamente mal en el Blanco Cervantes, pero pésimamente mal. Y entramos a las 6 de la mañana y salimos a las casi 9 de la noche. O sea, y por pura negligencia de ellos, porque la transfusión terminó antes de mediodía, pero a nosotros nunca nos dieron la salida. Entonces fue, vieras, o sea, fue una cosa horrible. Yo, uy, no. Bueno, la cuestión es que pasa sábado, domingo, mi abuelito mal. Em, Y él decía como que le costaba, que a veces no sentía una parte de la cara, que a ratos no sentía como un poco la mandíbula y la boca. Y yo decía, esto. Y entonces, bueno, resulta ser que el lunes hablo con una prima y le digo, yo veas que lo tengo que llevar a la clínica del dolor, a la clínica del dolor, lo tengo que llevar al Blanco Cervantes otra vez porque lo tienen que revalorar y no sé qué, le digo, pero yo ni ganas tengo de llevarlo, o sea, las citas a las 10 de la mañana, le digo yo, y no tengo ganas de llevarlo, entonces ya me dice, espérese un momento, voy a hacer unas llamadas para ver si hay un lugar donde nos puedan atender y vamos, y yo, ok, al rato viene y me llama, me dice, vea, no tenían campo, pero me sacaron una cita. A las 8 de la mañana podemos ir donde el doctor Isaías Salas. El doctor Isaías Salas es el fundador de la Clínica del Dolor. Ya él no trabaja en la clínica del dolor, pero él tiene su clínica aparte. Entonces me dice, podemos ir y que lo vean ahí. Y donde ella me dijo eso, yo dije, ya sé qué está pensando, ¿verdad? Entonces, de ahí nos fuimos para allá, lo llevamos, fue muy doloroso, él no se pudo levantar ese día solo, entonces entre mi ex esposo, mi papá y mi hermano lo ayudaron a levantarse, mi abuelito pegaba gritos, o sea, era muy doloroso. Em, fue horrible, le hicieron ahí, bueno, el doctor lo vio, le hicieron un tema que se llama como bloqueos, es muy doloroso, son unas agujas gigantes y les meten donde les duele y entonces Híjole. bloquean el dolor con Uy, medicamento, pero es terrible. Ese día de ahí el doctor me pone de frente a la realidad, ¿verdad? Y me dice que mi abuelito lo que tiene es cáncer
y que es cáncer terminal, que si yo quiero que se le hagan más estudios, que él los hace, pero que él considera que ahorita en este momento lo que hay que hacer es darle calidad de vida, ¿verdad? Entonces yo le digo a él, a mí no me interesa que ya lo lastimen más, o sea, yo quiero que él esté tranquilo, que no tenga dolor, ¿qué hacemos? Entonces él viene y me dice, vea, yo pienso que ahorita él tiene un cáncer inicial en los pulmones, un cáncer primario, pero él tiene metástasis y la metástasis está en la columna y la metástasis está en el cerebro. Uy, Entonces, ya él no sentía el dolor que él sentía en la columna, el doctor me dijo, es que tiene la columna pulverizada. Entonces, por eso él no soporta el dolor. Él no puede estar mucho tiempo acostado, o sea, le va a doler demasiado. Entonces, de ahí ese día para mí fue como que me hubieran subido y me hubieran dejado caer, no sé, del Hilton ese, que ahorita es como de los más altos, algo así. O sea, yo sentí que fue, yo dije, me mataron más o menos. Y salir yo de ahí a darle la noticia a mis papás y a mis tíos y a toda la familia. Em, bueno, no sé, eso fue un lunes, él me dijo, le vamos a mandar tramal, si la cosa se pone fea, me tiene que llamar y le empezamos a dar morfina. Y yo, bueno, está bien. Y sí, 2 días después la cosa se puso fea, entonces tuve que llamarlo y ya empezamos con la morfina. Y yo le dije a él, ¿cuánto ese miércoles? Yo le dije, vea, doctor, necesito que usted me diga cuánto tiempo es el que le queda. Y me dijo que a como lo veía, él me dijo, vea, a como está su abuelito, yo pienso que don Rafael no llega el domingo. Eso era un martes. wow. Entonces yo dije, bueno, ok, está bien. Entonces yo fui, yo di esa información otra vez en la casa y ya, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad? No, pero ¿y cómo vas a ver si ni le ha hecho exámenes? Y que yo por dentro decía, ¿qué más exámenes quieren? O sea, este señor fundó la Clínica del Dolor, tiene toda la experiencia en cáncer, Sí, él lo va a claro. usted y le dice dónde está su cáncer y cuánto tiempo le queda. Y al final, él murió un martes en la madrugada, pero fue una semana lo que duró después de que el doctor Salas lo vio. Bastante cercano Eh, el diagnóstico. sí, sí, de hecho, cuando yo le conté, él me dijo, su abuelito era un guerrero, por eso aguantó tanto, porque él era un guerrero, o sea, él estaba luchando. Y bueno, él se fue. Y yo siento que ahí como que vino mi debacle, porque yo para ese momento estaba como, a ver, yo lloré demasiado porque yo siempre, desde que estaba pequeña, yo me acuerdo que yo decía, a ver, ahorita obviamente yo digo, qué idiota yo como decía eso, ¿verdad? Yo decía, a mí no me importa cuando se mueran mis papás, a mí me importa el día que se muera mi abue, ¿qué voy a hacer cuando se muera mi abue? Claro. Ahorita claramente ya él murió y yo digo, bueno, aquí sigo. Entonces ahora pienso, ¿qué voy a hacer cuando se mueran mis Bueno, mis papás? papás. Sí, claro. Pero digamos que para mí él era, ¿verdad? Era- De todo, o sea, yo era los ojos de él y él era mis ojos, entonces yo era la primera nieta, así, y era, todo el mundo decía en la casa, sí, ya sabemos que Gloriana es la favorita, ¿verdad? Porque yo me crié con él, o sea, toda mi vida, hasta el último día, cuando yo me casé, de hecho, cuando yo me voy a casar, yo lloro y lloro y lloro, y me dicen, ¿pero por qué llora? Y yo, porque no voy a volver a ver agua en las mañanas, porque la ventana de él y mi ventana daban una a la otra. Entonces, cuando yo me así. levantaba para ir a las 5 de la mañana, él ya se estaba bañando, nos saludábamos, él cantaba, o sea, era todo un ritual. Y yo dije, no lo voy a volver a ver. Entonces, para mí eso fue como devastador. Claro. Y de ahí, o sea, usted piensan todas las cosas y todo, ¿verdad? Y bueno, fue terrible, pero ahí lo llevé. O sea, yo digo que Dios me dio a mí la paz, la sabiduría, la serenidad que yo necesitaba para ese momento y porque además yo hice absolutamente todo lo que estuvo en mis manos para ayudarlo y amarlo todo el tiempo hasta el final. Y yo le decía que lo amaba y él siempre fue como muy, él era como, ¿verdad? Esos señores de antes que jamás demostrar cariño. Por lo menos digamos como a los hijos, ¿verdad? Con los hijos, pero con nosotros de y hasta cierto punto tampoco era tanto, digamos, nosotros nunca nos dijimos que nos amábamos hasta que ya él estaba enfermo. Yo empecé a decirle que lo amaba y él al principio nada más me sonreía, después me decía que él también y después él me decía, te amo.
Entonces, ¿verdad? Para mí fue como, bueno, lloré demasiado en todo ese proceso, pero el día que él murió, yo estaba tranquila y estaba feliz porque yo sabía que ya le estaba descansando, ya no tenía dolor y además yo había hecho todo lo que estaba en mis manos, entonces todo bien. Pero siento, digo yo, que empezó mi debacle porque empecé a padecer demasiado. Me empezaron a doler mucho las articulaciones, me daba insomnio, tenía demasiado dolor en el cuerpo, empecé a subir demasiado de peso y yo decía, no entiendo qué me está pasando. Bueno, fue como terrible. Me diagnostican también que tengo como un trastorno de la conducta alimentaria, entonces me mandan con una nutricionista que es, no sé, no dietas o no sé qué, y entonces Y yo comí porque ella me dijo, vamos a eliminar todas las restricciones, usted puede comer lo que usted quiera, tiene que confiar en su cuerpo sabe, y mi cuerpo, ¿qué iba a estar sabiendo? Si venía saliendo de una crisis, acabo estaba de ahí, perder dos abuelitos. claro, está ¿Verdad? intoxicadísimo de cortisol. Tengo como problemas en mi matrimonio, porque usted, inconscientemente usted lo sabe, ¿verdad? Entonces, yo decía, tengo problemas en mi matrimonio, o sea, esto no camina, ¿verdad? Y empiezo a darle, a comer, 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 subí 20 kilos, este, y después yo no me sigo sintiendo bien, entonces vamos donde un internista y el internista me diagnostica lupus y de una, me empieza a mandar esteroides. Yo me tomaba más de 9 pastillas al día, dosis muy Uy, altas. Llegué a pesar casi 94 kilos wow. y hacía ejercicio todos los días. Todos los días hacía ejercicio y por más ejercicio que hacía yo no bajaba ni un gramo, más bien subía más. Era una cosa, yo decía, ay no, el matrimonio sí, ni para allá ni para acá. O sea, yo decía, ¿qué es este desmadre de vida, verdad? Y bueno, todo eso pandemia y 2021 que todavía estábamos pandemia, digamos. Ok. Em, en el 2021 fue que metimos a Liana al kinder, yo creo, como al maternal. Eliana es del 2019, 2020, 2021. Sí, ya tenía 2 años. Para el 2021 la metimos como al maternal y ella estaba de lo más contenta y todo. Y entonces igual, ahí también viene el otro tema que es el estrés de las cosas del kinder. Otra Entonces más. era como, sí, pero yo decía, de hecho, digamos, el papá no la quería meter, yo era o sea, yo era la impulsadora porque Eliana me lo pedía. Es que Eliana desde pequeñita ha sido como fuera de serie. Ella habla demasiado, usted se sienta a hablar con ella, es como hablar con una viejilla en un cuerpo de 5 años en este momento. Entonces, desde siempre, entonces ella pedía ir al kinder, entonces yo abogué por eso. Ya se me hizo también un problema porque entonces usted quiere deshacerse de su hija y yo, ¿cómo me voy a querer deshacer de mi hija? Pero bueno, ¿verdad? O sea, las cosas no estaban bien, no estaban bien. Y yo estaba cada vez colapsando más con mi tema de salud, o sea, mi salud no venía bien. Em, la cosa ya, digamos, en el matrimonio mal, o sea, muy mal, ya casi como que, ¿verdad? Yo decía, ¿qué es esto? Em, yo no salía de la casa más que para ir a dejar y a recoger a Eliana, digamos, al kinder. Y de repente en 2022, sí, yo creo que fue 2022, vengo y me encuentro con que tengo COVID y yo dije como COVID yo, sí, ni salgo de la casa. Pero bueno, COVID, entonces ya usted empieza como a sospechar también, ¿verdad? Usted dice como, ¿quién me pegó el COVID? El único que vive conmigo, ¿verdad? ¿De dónde han traído COVID? Bueno, entonces, bueno, ya, ¿verdad? Fue todo un tema. Yo me acuerdo que ya para mí era un infierno, o sea, yo pasaba llorando todos los días, yo lloraba todos, todos, todos los días. Lloraba por mi tema de salud, porque con nada me sentía bien. Lloraba porque yo me veía en el espejo y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, que esté así. Hago demasiado ejercicio y no pasa nada, mi cuerpo no responde, más bien cada vez voy para atrás. Los medicamentos me hacen un ratito y después ya no. Me siento como encerrada en una jaula, o sea, no salgo a ningún lado, no vamos de vacaciones, no tengo amigas, o sea, tengo amigas pero no las veo, no puedo salir. Tengo que estar pendiente siempre de Liana, entonces ya también usted empieza como a decir, es que sí, ¿verdad? O sea, no sé, demasiadas cosas
Y yo empiezo como a pensar, bueno, y a mí el tema de la separación siempre me había dado mucho miedo, siempre. A mí esa palabra desde siempre me había dado terror, el divorcio. Yo decía, divorcio, separación, para mí eso es como mentar al diablo, ¿verdad? Entonces yo decía, qué Claro, miedo. Pero empecé a pensarlo, porque yo decía, yo de verdad, yo no estoy feliz aquí, o sea, yo paso llorando todos los días, yo siento que a mí no me quieren, eh, pero no se van, entonces, ¿verdad? No, yo siento que no quieren estar conmigo, que tampoco quieren estar con ella, eh, que, ¿verdad? ¿Qué hago? Y yo me acuerdo que yo hablaba con él y yo le decía, ¿usted no se quiere ir de la casa? Yo le decía, usted no se quiere ir de la casa, es que yo siento que usted no es feliz y yo tampoco. Y él me decía, no, porque eso no es correcto. Y yo decía, ay, Dios mío. Y él me decía, yo podría vivir así toda la vida. Y yo decía, ay, pero ¿cómo? claro, él De estaba en claro, su él puede vivir así posición, toda la vida estaba en una porque él posición de sí, poder, él estaba decía muy que él, fácil. ajá, y porque además él hacía su vida, o sea, él sí salía, él trabajaba, Claro, ¿verdad? Él andaba en la calle, él veía gente, yo no. Entonces yo decía, ay Dios, ¿qué es este martirio? Y yo iba a misa todos los días, iba, rezaba el rosario y yo decía, le pedí al Espíritu Santo, yo le decía, Espíritu Santo, revélame, o sea, lo que sea, pero yo necesito saber qué es lo que está pasando. Y en 2022, en marzo, en el día menos pensado, menos esperado, el Espíritu Santo me reveló y me puso de todas las cosas frente a mis ojos, todo lo que ya yo venía viendo y que inconscientemente yo sabía que estaba pasando, ahora sí se revela y salen las pruebas y salen nombres y de todo. Entonces, estoy ante otra infidelidad, porque la primera vez había sido un tema de infidelidad, yo wow, decido perdonar esa infidelidad, seguimos adelante, ¿verdad? Porque me juran y me perjuran que eso no va a volver a pasar. Em, y yo me acuerdo que yo le preguntaba siempre, yo lo veía a los ojos y yo le decía, ¿usted tiene otra persona? Porque si usted tiene otra persona, vea, en serio, tranquilo, vaya. O sea, no crea que yo le voy a decir que se quede, yo no le voy a hacer problemas. Vaya, o sea, sea feliz, seamos felices los dos. Vaya usted con la otra persona y yo me quedo aquí con Eliana. Pero él siempre me decía que no hay otra persona, y yo lo veía a los ojos y yo le decía, ¿estás seguro? No, no, no. Y bueno, ese día en marzo salieron todas las pruebas, salieron nombres. De hecho, yo tenía una sospecha desde el 2020 y la sospecha fue cierta. Era esa persona. Entonces, bueno, cuando yo me doy cuenta, tenían poquito más de 2 años wow, de tener otra relación. Entonces, para mí también fue un impacto saber que la enfermedad de mi abuelito, él ya estaba con otra persona y que yo decía, eh, en los momentos más difíciles, digamos, él estaba a la par mía, pero no estaba conmigo, ¿me entienden? Entonces era muy complicado. Pero ya para ese momento ya yo estaba como plenamente convencida de que la separación era lo único. O sea, yo le dije, yo ni siquiera lo pensé. O sea, cuando a mí la persona viene y me presenta todas las pruebas al frente, eh, yo vengo y digo como, sabe, ya casi me cuenta, voy a mandarle un mensaje y me dice, ¿a quién? Y yo, a él. ¿Pero de qué? Y yo, de para pedirle que se vaya a la casa. ¿Está segura? Y yo, que sí estoy segura, esto era lo que yo necesitaba. Y entonces agarré el teléfono y le puse un mensaje y le dije, ya sé todo, se me va. Y entonces, obviamente me llama, me dice que no sabe que estoy hablando, que estoy loca, ¿verdad? Que la gente me quiere hacer daño, que le quieren hacer daño a él. Entonces, que, y yo le dije, no, 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 o sea, aquí ya yo sabía todo, pero no tenía pruebas. Ya en este momento las tengo, entonces, chao. Y a la semana de que se va, yo pido el divorcio y en cuestión de un mes estábamos firmando el divorcio. Entonces, yo súper bien y a la semana, bueno, a ver, eso fue un viernes y el martes yo ya estaba en terapia, digamos. Empecé terapia con un psicoanalista y yo empecé siendo una y ahora soy otra, dice él. Entonces ha sido un proceso largo, ha sido doloroso en cierto modo porque digamos que em, ha sido como un proceso de descubrir que no solamente él falló, sino que yo también, al tomar decisiones que yo no quería tomar, pero que tomé por seguir patrones, ¿verdad? Por no estar consciente de muchas cosas. Entonces, yo amo psicoanálisis y yo le digo a todo el mundo que todo el mundo debería llevar psicoanálisis al menos una vez en su vida, porque es completamente distinto a la terapia convencional. Yo llevé terapia convencional con miles de psicólogos, o sea, yo no sé ni cuánta plata yo digo que gasté,
porque no la invertí, yo la gasté en psicología conductual, o clínica que en nada me ayudó. O sea, yo seguía siendo exactamente la misma persona, seguía teniendo los mismos problemas, resolviéndolos de la misma forma, abordándolos de la misma forma, pero cuando yo llego a psicoanálisis, yo me encuentro con que yo soy responsable de las cosas que yo hago, de las cosas que a mí me pasan, de las decisiones que yo tomo, de las personas que yo elijo tener en mi vida. Entonces, vieras que ha sido muy confrontativo, muy doloroso por lo mismo, porque es usted hacerse cargo de su vida, ¿verdad? De sus decisiones, de sus responsabilidades. O sea, es crecer, ¿verdad? Abrir los ojos, Claro, madurar, aceptar. Entonces, esas cosas, porque a veces es muy fácil uno decir, es que él me hizo y yo sufrí tanto porque él me hizo, pero ¿quién lo escogió? Yo lo escogí, ¿verdad? Tal vez no de una forma consciente, ¿verdad? Porque obviamente todo venía desde mi inconsciente. Yo escogía muy malas parejas porque inconscientemente estaba siguiendo patrones, no, yo no estaba haciéndome consciente de cosas que estaba repitiendo o que estaba eligiendo, y entonces siempre iba a elegir mal. O sea, yo me refiero a malas parejas en el tanto de que de repente, y no me avergüenza decirlo, porque la verdad es que yo creo que para muchas mujeres puede ser como reconfortante escuchar eso, ¿verdad? Como decir, no soy la única. Pero digamos, todas las parejas claro. que yo tuve de novios, todos me dieron vuelta, todos. Y entonces a mí me dolía porque yo decía, ¿cómo él sabiendo que yo le conté a él siempre todo lo de mis exparejas, que todas me daban vuelta? ¿Cómo puede ser posible que él también? ¿Y cómo puede ser posible que después de darle la oportunidad y además ya tener una hija y que, pero es que la persona es la que es y si no quiere cambiar, no lo va a hacer? Correcto. Entonces, cuando usted empieza a darse cuenta de que usted sí quiere cambiar, porque las cosas que usted quiere cambiar es empezar a hacer elecciones buenas, entonces romper patrones, ¿verdad? Empezar a hacer las cosas diferentes. Yo dije, aquí esto va a cambiar porque va a cambiar. O sea, yo me acuerdo que yo llorando en una sesión, yo le dije a mi psicólogo, ¿cómo hago para ser diferente? O sea, ¿cómo hago para salir de aquí? Y él me dijo, ya lo está haciendo. Y yo, ¿cómo? Y me dice, ya está aquí. O sea, ya se está haciendo consciente de esto. Ya está siendo consciente de que venía haciendo cosas mal y de que quiere hacerlas bien. Entonces, Ujú. ese es el primer paso. Y entonces yo dije, wow. Y él, digamos, me dice, vea, Gloriana, si usted viera la persona que vino y ve la persona que es ahorita, o sea, usted es otra persona, Claro, pero uno no se va dando cuenta de esas cosas, digamos. O sea, yo, por ejemplo, ustedes me preguntan y yo a veces digo como, yo no sé, yo creo que soy la misma, pero él dice que no. O sea, los cambios los nota mucho también la gente que está afuera, ¿verdad? Por cómo usted se ve, por lo que usted refleja, por la forma en la que resuelve sus conflictos, por la forma en la que empieza a relacionarse distinto, dejando rasgos tóxicos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, vieras que al principio, digamos, si ustedes me dicen a mí que si yo estoy triste porque me divorcié o yo al día de hoy, desde el día uno, yo mantengo que la mejor decisión que yo he tomado en mi vida fue divorciarme y que totalmente. la peor decisión que yo tomé en mi vida fue casarme, porque realmente yo no estaba convencida de casarme, pero me casé precisamente por lo mismo, por no hacerme consciente de esas cosas. O sea, de repente en el fondo yo sabía que no me quería casar, puede ser, ¿verdad? Y como que siempre lo supe, pero nunca lo enfrenté y era más fácil eso, y tapar cosas tal vez pensando, ¿verdad? Que de repente iban a ser diferentes. Si yo me iba, digamos, de la casa, como por ejemplo esto de, sí, tal vez en mi casa no puedo llegar tarde de las fiestas, entonces si yo me caso voy a poder llegar tarde y nunca ni salí. Entonces uno dice, Imagínate. hey, ¿verdad? Pero sí, o sea, yo digo, tal vez, y yo sé que suena muy fuerte y que tal vez suena muy duro, pero son cosas que yo he logrado llegar a entender en terapia. Tal vez yo nunca tuve que haberme casado, entonces ahí empieza mi responsabilidad, ¿verdad? Porque de repente él sí se quería casar y yo no tanto, pero me doy cuenta ahorita. Entonces, eso es muy fuerte porque usted tiene que empezar a asumir responsabilidades, de decir, ok, yo pensé que quería casarme y tomé una mala Una decisión, decisión, claro. ¿verdad? De repente no me conocía tanto. Y claro, no, y a veces también pasa que uno dice, ya se llevó el golpe, está herido, está sangrando,
el espíritu destrozado, y te empezás a dar cuenta de eso y decís, me hubiera ahorrado todo esto. Si en aquel momento hubiera tomado la decisión, entonces le agregas una carga emocional, más un arrepentimiento, una goma La moral, llamémoslo culpa. así, una culpa que no tiene por qué ser, o sea, al final, pero siempre Ujú, pasa, o sea, la debilidad humana siempre tiende a que cuando está herido, tiende a cargarse un poco más de la cuenta, entonces eso es todavía más sí, difícil. Y ahí es donde, bueno, yo creo que es importante, creo que vos me lo acabas de reafirmar, el tema de pedir ayuda y decir, no puedo solo. Al menos en estos casos. ujú. Hay momentos en los que uno puede definitivamente decir, bueno, voy a combatir esto, simplemente me amarro los pantalones y sigo, pero hay momentos donde te tiraron abajo y si no pedís ayuda, te morís, literalmente. Sí, vieras que digamos yo en ese momento yo no estaba pensando en terapia ni nada, o sea, cuando yo le dije que se fuera y hablé con la abogada fue la que me dijo, usted tiene que ir a terapia. Yo le dije, ya yo he ido a terapia 1000 veces, o sea, no me ha ayudado de nada. Y ella me dijo, es psicoterapia, es psicoanálisis, me dice, es muy diferente a la terapia clínica y a la conductual. Me dice, va a ver, vea, pruebe, me dice, pruebe nada más con esta persona, me dice, y si no le gusta, no tiene por qué seguir. Fui a la primera cita y yo decía, como, ¿cuándo es la segunda cita? Más tarde, Puedo ir ¿verdad? mañana. Porque es completamente diferente. O sea, es que es una cosa que usted dice, es muy fuerte, muy confrontativa, es dolorosa por eso, porque es asumir usted que usted tiene la responsabilidad hasta cierto punto de muchas cosas, pero la responsabilidad no es la culpa, es usted hacerse responsable de algo que usted está haciendo mal o que hizo mal, pero que no necesariamente quiere decir que es culpa suya. O sea, no es como, ay, es su responsabilidad por decir es su culpa. No, es que usted asume su responsabilidad en algo que no hizo bien, Ujú. ¿verdad? Entonces, vieras que ha sido muy confrontativo y todo, pero ya les digo, maravilloso. Igual, eh, ella fue la que me lo recomendó y yo empecé a ir y yo al día de hoy, digamos, yo vacilo con él, es un señor, pero yo vacilo con él y yo le digo, ay, yo lo necesitaba a usted en mi vida como desde los 15 y cuántas broncas me hubiera ahorrado, le digo yo. Y entonces él se muere de risa, Claro. así, ¿verdad? Porque él me dice, ay, Gloriana, ¿verdad? Porque yo le digo, en serio, le digo, vea la cantidad de errores que yo me hubiera ahorrado si lo hubiera conocido a usted. O sea, y entonces, pero también yo lo hago vacilando, porque yo digo que todo pasa por una razón. De hecho, yo también pienso, bueno, objetivamente hablando, yo debí de haberme divorciado en el 2017. Pero si yo me hubiera divorciado en el 2017, yo no tendría lo más grande que tengo en este momento, que es a mi hija. No estaría liando, Entonces yo correcto. digo que yo digo que una por otra, ¿verdad? Y que Dios todo lo hace perfecto. O sea, ella tenía que venir, ella tenía que venir, ella es como la que me complementa, ella es como, o sea, es que yo no les puedo explicar, digamos, no hay un solo día de mi vida que yo esté aburrida o que si estoy triste, es ella la que aparece, a veces ella también es la razón de mi enojo, pero es algo que pasa con toda mamá, ¿verdad? Sí, Pero sí, ella sí. tiene cada salida que es una cosa espectacular y además cuando vino todo el tema de mi abuelita, la mamá de mi papá, obviamente mi papá se afectó demasiado, es la segunda vez que yo he visto a mi papá llorar cuando mi abuelita muere y la tercera vez que lo he visto llorar y la peor fue cuando murió mi abuelito, el papá de mi mamá, porque mi abuelito, el papá de mi papá, había muerto ya hace muchos años. Y mi abuelito siempre fue como decir el papá de mi papá. De hecho, siempre iban a todos lados juntos, a la feria juntos y todo. Y la gente siempre creyó que mi abuelito era el papá de mi papá, no de mi mamá. No era el suegro Cuando más mi bien. abuelito muere, ajá, cuando mi abuelito muere, todo el mundo le da el pésame a mi papá como lo siento mucho por su papá, ¿verdad? Y porque ellos eran uña y mugre, o sea, eran una yunta, eran los compinches, sí, eran padre e hijo y además tenían esa relación de complicidad. Entonces, yo vi a mi papá llorar la primera vez cuando me dio la noticia de que mi abuelito había muerto y yo estaba en quinto grado. Luego, cuando mi abuelita muere, pues papi estaba destrozado, es la mamá, o sea, yo no puedo Claro. imaginarme qué va a sentir uno cuando su mamá falte. Y la tercera vez que lo he visto llorar y que ya les digo, ha sido la más fuerte para mí, o sea, ver a mi papá desconsolado como un chiquito, fue cuando murió mi abuelito.
Entonces, de ahí vieras que realmente sí, o sea, no sé, momentos muy fuertes y Eliana fue, como ya Eliana estaba, Eliana fue como el rayo de sol para todos, ¿verdad? Porque ya ella estaba como, ya empezaba a caminar. De hecho, la primera vez que caminó unos pasos fui yo poniéndola para que caminara hacia Agüe y Agüe la agarró. Entonces, es como eso, o sea, era como la alegría y el consuelo en medio del llanto y la tristeza, como la esperanza, era ella. Entonces, Eliana siempre ha estado en momentos muy claves, o sea, cuando algo feo pasa, es como que las miradas todas se redireccionan a Eliana y Eliana es como la luz. Entonces yo digo que ella definitivamente tenía que venir y yo digo que además esta era una experiencia que yo tenía que vivir, o sea, yo aprendí muchísimas cosas de este matrimonio. Si ustedes me preguntan, él es el mejor papá que yo creo que Eliana puede tener. O sea, es un papá sumamente presente, la ve todos los días, o sea, bueno, de lunes a viernes. Porque ya los fines de semana, pues él tiene sus compromisos, pero digamos que de lunes a viernes él viene a verla, ellas son los ojos de él, ella lo ama, eh, no sé, o sea, es un excelente proveedor con ella, o sea, yo nunca he tenido que rogarle ni un peso, o sea, más bien le da más de lo que ella necesita, incluso más bien a veces por eso lo regaño, como diciéndole, deja de comprarle cosas, ¿no? Sí, deje Al alcahuetear. principio fue muy, sí, al principio fue muy, obviamente, muy complicada la relación, porque a pesar de que yo ya no sentía amor de pareja por él, porque ya yo había sufrido muchísimas cosas, digamos, ya yo estaba cansada de llorar, ¿verdad? Ya yo había entendido que no me querían a mí. Entonces, em, a pesar de que ya no había amor de pareja, no deja de doler, em, pues su dignidad de mujer, ¿verdad? Y esa parte de mujer de decir, o sea, me estaban dando vuelta todo este tiempo, ¿verdad? Entonces, de ahí, esa parte usted dice, siempre va a pegar, o sea, va a doler, el ego duele Claro, ahí, ¿verdad? hay una Y no herida porque usted abierta. diga, "Ay, a mí", sino porque usted dice, o sea, así, perdón por la pachucada, pero manda huevo. Entonces, es verdad, es como eso. Y todo eso yo lo empecé a trabajar al punto de que hoy, por ejemplo, nosotros vamos al cine juntos, vamos a comer juntos, vamos al parque de diversiones juntos, y juntos me refiero a los tres, ¿verdad? Si salimos nosotros dos juntos es porque ella va. Y yo no tengo, digamos, como ningún tipo de relación con la pareja de él, ni Eliana tampoco. O sea, el tiempo de él es con Eliana, ¿verdad? Él no la relaciona con nadie. Este, yo tampoco tengo relación con absolutamente nadie, pero ahorita llevamos una relación sana, o sea, nos comunicamos bien como papás, entendemos que seremos papás por el resto de nuestros días, vamos a las cosas de ella juntos en la medida que se pueda, ¿verdad? Porque él trabaja independiente, entonces, si él puede, si su tiempo se lo permite, él va a todo, si no, Ok, yo soy demasiado comprensiva y digo como está trabajando, ¿verdad? Entonces, yo soy la mamá. Entonces yo voy a las cosas de ella y todo. Si yo no puedo, le digo a él, hey, no puedo ir hoy a tal cosa. Usted me hace el favor de llevarla y él la lleva. Entonces, ahorita, digamos, tenemos muy buena relación. Y yo siempre he dicho que él es una excelente persona. O sea, él es una ok. excelente persona. Es un excelente papá. Lo que es una pésima pareja para mí, Bueno, como es el menos, pero ¿verdad? sí, al final una de las cosas que más rescato y me encanta esto, porque bueno, aparte de comunicador, también soy abogado. Entonces me quedé pensando mucho en la recomendación de mi colega, porque qué importante. A veces tiende uno como Y abogado conmigo me salvó la vida. a ser peleón, como vaya, sáquele hasta lo que puede. Pero más bien se enfocó en vos y en ayudar a madurar el tema de que, bueno, como pareja no van a funcionar, pero la que menos tiene que sufrir cualquier consecuencia de todo esto es Eliana. Y esa Ajá, parte es sumamente importante y algo que me queda muy en el fondo, porque yo he visto, por ejemplo, ahora que estuve terminando la universidad, tuve la oportunidad de estar en flagrancia y ver casos de familia en situaciones tal vez parecidas a la tuya, pero todavía más graves.
donde hay niños agredidos, niños violentados, quemados con cigarros porque un papá se emborracha. Ay, Yo no. digo, bueno, o sea, terribles, terribles situaciones donde uno ve que ya hay cosas que están en el extremo y a veces tal Ujú, vez lo que ustedes, bueno, lo que vos decidiste en el punto de decir, bueno, aquí se acaba el matrimonio, fue lo mejor porque entonces ahora han madurado, han crecido, se pueden hablar un poco ujú. mejor y saben que al final de cuentas lo que no funcionó, pues bueno, al final hay que pasar. Ya lo viste en la psicoterapia, o sea, asumir lo que tenés que asumir, tu parte, no sobrevictimizarse, porque yo creo que eso es otra cosa que No. encontramos mucho en redes. Yo soy la mal, yo soy la pobrecita, a mí me dieron todo, a mí me hicieron todo y me crucificaron y me bajaron y me volvieron a subir. Y pasan hombres también, esto yo creo que es indistinto del sexo. Sí, Pero el tema es qué tanto necesitamos como sociedad madurar estos aspectos, porque hay muchísimas familias en la situación como la tuya, donde los papás viven en guerra constante y los niños siguen sufriendo. Y eso es algo sí, que... es muy fuerte. Ujú, Sí, sí, porque ellos van para arriba y, y ellos van a seguir los patrones también que uno les enseñe. O sea, cuando yo decido eh, divorciarme, yo lo hago porque yo digo, lo hago por mí primero, pero también lo hago por Eliana, para que Eliana sepa que no tiene que estar aguantando cosas que la hagan sufrir, cosas que la hagan llorar todos los días y que ella sepa que ella puede sin un hombre a la par. O sea, correcto, que el hecho de que ella se haya casado y que si de repente se equivocó o las cosas no funcionaron, tal vez de repente pudo haber sido que no se haya equivocado a la hora de casarse, como yo, pero que sí, y a ver, les quiero dejar claro también porque yo digo que me equivoqué, porque yo en terapia ahora recuerdo cosas que a veces uno bloquea, ¿verdad? Yo ahora recuerdo que realmente mi sueño nunca fue casarme ni tener hijos. Mi sueño siempre fue ser muy exitosa en lo que yo quisiera. O sea, yo decía, voy a sacar mi carrera, me voy a enfocar en eso y yo voy a ser muy exitosa. O sea, eso es lo que yo quiero, ser exitosa en lo que yo me vaya a desarrollar. En mis planes de vida nunca estuvo casarme. O sea, yo no jugaba de casarme, ni jugaba de tener hijos. Y después vengo y me encuentro casándome y además perdiendo dos bebés y además después teniendo una hija, con lo que implican las pérdidas que además yo no traté en su momento. O sea, yo no llevé terapia para tratar las pérdidas y nosotros nunca lo hablamos tampoco. Entonces, era algo que además ya estaba como ahí, ¿verdad? Como que de repente había algo ahí y nunca lo trabajamos. Él llevó su duelo y yo llevé el mío, pero los dos llevamos el nunca, duelo de nunca nuestros como bebés por equipo aparte. y nunca como equipo. Al final de eso se No, trata el no, matrimonio. Creo que ese es exactamente. el primer error, digamos, y tal vez cada familia lo tiene que manejar a su manera, pero yo siempre lo he hablado aquí en mi casa con mi esposa es, somos nosotros contra el mundo, Ujú, no somos uno contra el otro y el mundo en medio, no, tienen que ser dos ujú, contra el mundo, porque al final de ujú, cuentas, si no, la cosa no funciona. Y sí, a veces es muy difícil cuando uno no se visualiza en algo, porque al final hay cosas que no van a salir como uno espera y eso ujú, definitivamente a veces pone las cosas cuesta arriba. No es que todo va a fracasar cuando uno no se visualiza en ello, ujú, pero si definitivamente no era la persona correcta, no era el momento, no era el tiempo, no era la persona, no era nada, cuando la ecuación no suma, no suma. Y eso es parte de lo importante de sanar, ¿verdad? Sanar el tema de que, bueno, yo dejé de hacer cosas, tomé decisiones incorrectas, pero eso no me va a echar a morir. Y creo que eso es un ejemplo que nos has dado clarísimo en lo que ahora vemos de Gloriana, porque nosotros vemos tus redes sí. sociales y te vemos como una mujer, como si nada le hubiera pasado, ¿verdad? Tal vez uno dice, es que es una mujer feliz, que está haciendo lo que quiere, y parte de este espacio es saber que todos tenemos esos tropezones y esas heridas que nos van haciendo. No es que uno se vuelva hipócrita en redes y no aparente las cosas, es que al Mm. contrario, todas esas experiencias te van llevando a lo que sos hoy. Sí, es un tema de resiliencia, yo creo, y de actitud,
O sea, y bueno, y para los que creemos de confianza en Dios, yo digamos, como les digo, hasta hace prácticamente un año o poco menos me di cuenta, no, menos de un año. O sea, yo básicamente me acabo de dar cuenta, por decirlo de alguna forma, el año pasado, tal vez a finales, fue que yo me di cuenta de que yo realmente nunca me debí de haber casado. O sea, que yo me casé creyendo y teniendo la plena convicción de que yo quería casarme, ¿verdad? Pero es en terapia donde yo descubro estas cosas. Y que me han ayudado mucho, pero que también, como les digo, o sea, a la vez yo digo como de tal vez, quién sabe, pero al final yo prefiero no pensar en el tal vez o qué hubiera pasado o mejor no lo hubiera hecho, porque la verdad es que las cosas que se hicieron, pues ya se hicieron. Y Sí, como les digo, de esa relación nació Eliana, que es de lo más importante que tenemos todos en mi familia en este momento, en nuestras vidas ahorita. Entonces, yo digo, la verdad las cosas tenían que pasar de la forma en la que pasaron. Y siempre he pensado también que Dios tiene ya todo planeado. O sea, Dios, cuando nosotros nacemos, ya Dios tiene toda nuestra vida escrita en su libro y Él ya sabe qué va a pasar y qué no va a pasar. Entonces, eso a mí también, al final, cuando yo me divorcio, me da demasiada tranquilidad, porque yo digo, a mí no me importa lo que vaya a pasar de ahorita en adelante, porque yo sé que ya Dios todo lo tiene planeado. O sea, yo sé que Dios se va a hacer cargo de mí. ujú, Y siempre he sido fiel, digamos, creyente de que, de que Dios permite que las cosas sucedan. Dios a veces no quiere que las cosas pasen, pero como nosotros tenemos libre albedrío y nosotros escogemos, Dios permite que esas cosas sucedan. Pero ujú. no es que Él las quiera, fue que nosotros así las buscamos, así las elegimos, así las quisimos. Pero Él permite que esas cosas sucedan para que nosotros de repente también en algún momento nos demos cuenta de que el único que nos puede ayudar y nos puede sacar de cualquier situación es Él. En las cosas buenas agradecer y en las cosas malas orar, ¿verdad? Y agarrarse. Y Y en las cosas confiar. buenas también orar, ¿verdad? Exacto, confiar. Entonces, bueno, yo estaba muy tranquila por esa parte. Cuando yo empiezo la terapia, obviamente yo vengo con este tema, no sabía yo que era víctima de violencia psicológica, ni mucho menos, o sea, no de violencia, agresión psicológica. Y cuando lo empiezo a trabajar, o sea, cuando empiezo a trabajar en la terapia y me doy cuenta de esto, yo dije, ah, pucha, sí, tienes razón. ¿Verdad? Y porque claro, de repente me hicieron pensar que yo era una mujer completamente inútil, que no tenía, bueno, primero que no tenía, hacerme creer que no tengo la necesidad de trabajar. Y entonces con eso de que usted no tiene la necesidad de trabajar, usted dice, no tengo la necesidad de trabajar. Entonces, solamente tengo que subsistir, ¿verdad? O sea, agarrarme de lo que me den. Y era feo porque yo era una mujer completamente independiente. Entonces, para mí al principio del matrimonio fue muy difícil saber que, por ejemplo, que si yo me quería comprar, de no sé, un champú, le tenía que pedir a él que me lo comprara, ¿verdad? Cuando yo me pagaba hasta mi comida, por ejemplo. Entonces, fue muy difícil, pero como que volver, digamos, a empezar, o sea, hacerme consciente de que realmente toda esa inseguridad que yo sentía era parte de algo que a mí me habían hecho creer, ¿verdad? Y que me habían vendido y que me habían ido metiendo poco a poco ahí, porque a mí me fueron encerrando poco a poco en la casa hasta el día en que ya yo no salía, pero es que yo no iba ni a la pulpería sola, digamos. Era como, tengo que ir a comprar un tomate. Vaya, ay, no, mejor cuando usted pueda. Y, o sea, así. Entonces, yo decía, y yo me acuerdo que a veces yo le decía, no, no quiere que yo trabaje, no ocupa que trabaje, no, no, yo con lo que ganamos, con lo que yo gano, perfectamente bien. Y yo decía, ¿verdad? Y entonces, o sea, yo cuando empiezo a ir a terapia y me doy cuenta de que realmente era un tema de tenerme a mí adentro de la casa, claro, también por conveniencia de él, ¿verdad? De él no le servía que yo estuviera afuera. Eh, pero de él lo hace a usted creer, o sea, él lo hace por unas razones, pero a usted lo hace creer que es por otras. A mí me hacía pensar eso, digamos, a mí eso no me hacía pensar que era porque a él no le servía, que porque yo lo podía ver o que no. A mí lo que me hacía pensar era, no sirvo para trabajar, o sea, no puedo trabajar, no soy capaz, yo no nací para esta carrera. ¿Por qué la estudié? Yo no sirvo para eso, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Cuando ya yo había trabajado en eso muchos años. Entonces llega un momento de la terapia, yo empiezo terapia en marzo
y llega un momento de la terapia en julio, cuando viene y me dice el psicólogo, Gloriana, es hora de que busque trabajo. Y yo, ¿qué? Ya. Y me dijo, sí, le digo yo, ¿y cómo voy a hacer? Y me dice, ¿cómo va a hacer? Tiene dos carreras. Y yo, sí, pero no puedo. Y él me dijo, sí puede, busque trabajo. Y yo, entonces le digo, ¿y en cuál de las dos carreras? En la que usted quiera, pero tiene que volver a trabajar. Y yo, Santo Cristo, bueno, busque el currículum, ve a ver qué hace. Y yo dije, ¿cómo va a mandar un currículum que diga que hace 9 años no trabajo en aduanas? Y que hace, no sé, 15 años no trabajo en preescolar. O sea, ¿qué voy a hacer? Pues agarré el currículum, hacía como estaba y lo mandé. Y en cuestión de 2 semanas ya tenía trabajo en preescolar. Y empecé en preescolar, pero resulta que, bueno, lo que me habían ofrecido al final no era exactamente lo que estaba haciendo y tenía una responsabilidad muy grande encima con una chica igual con condiciones especiales y no tenía asistente ni nada, o sea, muy, muy responsable de parte del centro. Y yo hablé con mi psicólogo y él me dijo, no, o sea, salga de ahí porque usted no va a asumir la responsabilidad tan grande de una chica con condiciones especiales eh, sobre la cual, digamos, a usted no le están brindando ningún tipo de respaldo. Entonces, salga de ahí tranquila. Ok, salí de ahí. Empecé a mandar currículums en aduanas también y tenía semana y media en la casa cuando me llamaron de un trabajo de una consolidadora de carga. Entré a trabajar, o sea, fui a entrevista hoy, mañana me llamaron y me dijeron que estaba aprobado mi ingreso y al día siguiente entré. Y ahí estuve 6 meses porque al final me despidieron por un tema como de una reorganización de puestos. Mi puesto se suprimió por esa razón pues tuve que salir, ¿verdad? Y después de mí salieron 4 personas más. Entonces, no es que mal de muchos consuelo de tontos, pero yo digo, bueno, digamos que no fui solo yo, ¿verdad? Por un tema como de rendimiento o algo así. Igual mi jefa en ese momento me dijo, me duele demasiado porque no es un tema de rendimiento. O sea, yo desearía poder reubicarla en otro lugar, pero el tema de las importaciones estaba demasiado bajo y no había, o sea, no había como, yo estaba consciente de eso. Entonces yo le dije, no, demasiadas gracias por la oportunidad, en serio. O sea, usted no sabe lo que significaron estos 6 meses en mi vida. O sea, me devolvió confianza, me devolvió seguridad, me devolvió autoestima, me devolvió independencia. O sea, tantas cosas que yo necesitaba, porque a veces la gente cree que trabajar es solamente el ingreso económico, pero no, es todo lo que implica para usted como persona, es saber que usted es valioso, que usted puede aportar, que usted todavía sirve, que lo toman en cuenta, que usted puede ayudar a alguien más, es su independencia, o sea, en mi caso, saber que yo no estaba dependiendo ya solamente económicamente de él, sino que ya yo tenía mis ingresos. Entonces, esa parte, ¿verdad? Y todo, bueno, ya salgo de ahí. Sí como huevadilla porque yo decía, ay, qué madre, ¿verdad? Ya yo estaba ganándome mi plata, ya yo me sentía otra vez como, ¿verdad? Más así y de ahí fue otra vez como, de, bueno, ni modo. Entonces seguí buscando, pero lamentablemente no llegaban las opciones, ¿verdad? No llegaban las opciones. Y las opciones que llegaban eran como ya Escazú, Heredia, Alajuela, que son los lugares típicos de aduanas, pero que a mí no me sirven por Eliana. Entonces, yo decía como, de ahí no, o sea, esto no me sirve, bueno, de ahí ni modo. Y entonces la gente me decía, pero tranquila, y sigue buscando. Y yo, sí, sí, sigo buscando, pero no aparece nada, ¿verdad? Bueno, yo siempre he sido muy futbolera porque en mi familia les gusta mucho el fútbol. Mi mamá le gusta el fútbol, a mi papá le gusta el fútbol, a mi hermano le gusta el fútbol. Mi mamá es liguista, mi papá es herediano, como yo. Yo Así, más bien ahí como los he él. visto, ahí los he visto en el Sí, estadio. sí. Ajá, y mi hermano es morado. Ah, o sea, hay Mi de ex todo para esposo, todos. sí, hay una ensalada ahí. Mi ex esposo le iba al Cartaginés O sea, y a Eliana, sí, y a Eliana yo la hice herediana. Entonces, pues resulta que a mí siempre me gustaba mucho ir al estadio, pero yo cuando estuve casada, yo creo que si en 9 años fui 6 veces fue demasiado. O sea, yo creo que no fui tantas veces al estadio en 9 años que estuve casada. Me acuerdo que la primera vez que me separé en el 2016, 2017, fui con mi papá al estadio. De hecho, tengo una foto de ese día cuando fuimos al estadio. Y después de eso, yo no me acuerdo, creo que fui tal vez como unas 3 veces más, como a ver a la Cele nada más.
Y bueno, ya, cuando yo me separo, y posteriormente me divorcio, yo empiezo a ir al estadio full con mi papá. O sea, mi papá y yo nos volvimos los compis de estadio siempre, todos los fines de semana y entre semanas, si había juego en la noche, entonces igual el miércoles o el jueves, si jugaban, íbamos al estadio. Aparte de que, como ya yo les había dicho, que yo vivo aquí en Guadalupe y Heredia estuvo en el Collella Fonseca por 4 años, entonces 2 años me los perdí. Pero los últimos 2 años, que fueron en los que yo me divorcié, de ahí, full estadio, ¿verdad? Incluso cuando yo me acuerdo que una vez estando trabajando en el kinder, yo salía del kinder a la 1:30 y yo me acuerdo que Heredia jugaba a las 3 y yo del kinder me vine en carrera para el estadio, llegué a las 3 y entonces a las 3 yo estaba sentada en la gradería viendo a Heredia y pegando gritos, pero digamos así, o sea, a ese nivel. Y yo siempre he sido muy activa en redes sociales, siempre, toda mi vida, toda mi vida, digamos, desde que las redes llegaron a mi vida, he sido muy activa en redes. Interesante. Entonces, sí, entonces vieras que eh, yo era como fan destacada de todas las páginas deportivas, en todo lado yo opinaba y yo me acuerdo que mi ex esposo me dice, todavía a la fecha, él me dice, es que usted tiene estrella, usted pone algo y la gente, para bien o para mal, le responde. Y al final eso es lo que importa, que usted genera reacciones, me decía. Entonces yo vacilaba con esto, o sea, al rato él me lo decía como molesto, como que a él le molestaba eso, que yo era tan de redes, porque él es todo lo contrario, o sea, él por él que no exista, que nadie sepa que él existe, ¿verdad? Pero yo más bien soy de exponer mucho, de Ujú. poner mucho, de, no sé, ¿verdad? De estar presente. Y él no, entonces a veces me decía eso como, ¿verdad? Como un poco molesto, pero bueno, resulta que entonces como yo eres Diana y además en redes y todo y así, me empiezo a dar cuenta de que empiezan a avisar de que hay un programa herediano, no sé qué, entonces yo me empiezo a meter en el programa, empiezo a contestar, no sé qué, y ahí interactuaba a ratos. La cuestión es que un día en el estadio yo vi a la persona directora de ese medio y entonces él bajó por un lado, pero cuando subió, subió por el lado por donde yo estaba con mi papá y ese día estaban mi mamá y Eliana también. Entonces, donde el señor venía subiendo, yo lo saludé, yo nada más le dije, ¿cómo está? Y él me dijo, bien, ¿y usted? Y yo, bien, me dice, su cara, sí, pero su nombre. Y entonces le digo yo, Gloriana. Y me dice, sí, Gloriana. Sí, sí, usted comenta mucho. Y yo, Sí. entonces, bueno, bueno, gusto en saludarla, no sé qué, yo igualmente, no sé qué, ya subió. Al rato baja y me toca el hombro y me dice, vea, Gloriana, ¿a usted le interesaría estar de invitada en el programa? Y yo, sí, está bien. Entonces viene y me dice, bueno, bueno, entonces apunte mi número, me manda un mensaje, porque dejé el teléfono allá, me dice, y entonces usted me manda un mensaje, yo lo guardo y nos ponemos de acuerdo. Y yo, ok, está bien. Eso fue un sábado. El lunes me estaba contactando para ver qué día de la semana y entonces quedamos que para el viernes. El viernes salí de invitada en el programa y ese mismo viernes cuando terminó me dijo, vea, es que estuvo muy bueno el programa, me gustó mucho su interacción. A usted no le da vergüenza, ¿verdad? Y yo, no, a mí no me da vergüenza. No le cuesta hablar, ¿verdad? No, no me cuesta hablar. Y entonces me dijo, como le interesaría ser parte del staff, y yo, de ahí, si a usted le parece, por mí sí. Entonces me dice, sí, claro, tiene aportes muy buenos, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces viene y me dice, ok, la voy a ingresar en el staff. Y yo, bueno. Y ahí fue donde empecé a participar en un programa netamente herediano, digamos, hablando de fútbol, o sea, comentando fútbol, o sea, como eh, era como básicamente, ok, vieron el partido de ayer, ¿qué les pareció el partido de ayer? O vieron el partido de tal día, ¿qué les pareció el partido? Y bueno, viene partido, ¿qué esperan para ese partido? Ese tipo de cosas. Y ya, y yo empecé y yo no sabía que de repente yo era buena en eso, porque cuando yo hablo con mi psicólogo, yo le digo, vieras, me llamaron a participar a un programa y ahí estoy, pero yo, digamos, es que vieras que yo realmente no sé mucho de eso. O sea, yo llego y hablo, pero yo no sé tanto de fútbol. Y entonces él me dice como, bueno, Gloriana, podría prepararse un poco, que no sé qué, y yo, sí, sí, pero yo nunca me preparaba, o sea, prepararme qué, decía yo nada más veía el partido y después llegaba y hablaba. Entonces, un día viene y me dice, usted sería tan amable de compartirme un programa para ver, digamos, qué es lo que usted dice que realmente usted no sabe tanto para ver, ¿verdad? Para darle mi impresión. Y yo, ok, está bien. Vengo y se lo paso, me dice, Gloriana, yo no sé mucho de fútbol. Me dice, pero yo veo que usted se desenvuelve como toda una experta y yo.
¿le parece? Y me dice, sí, claro, y yo, ¿en serio? Y me dice, sí, me dice, me parece que es realmente buena. Y yo, me dice, hasta yo que no entendí, me interesé en el tema y fui a buscar de eso. Me dice, y efectivamente lo que usted decía era. Me dice, porque fui a buscarlo. Busqué ese partido, me dice, lo vi y efectivamente lo que usted decía era lo que había pasado. No sé qué, y yo, ah, bueno, entonces, de verdad, y seguí. Después de ya me empezaron como a comentar las personas que muy buena, que les gustaba mucho, que no sé qué. Empezaron cada vez a seguirme más. Entonces, pues ahí empecé, ¿verdad? Como a tal vez hacerme más conocida entre los aficionados heredianos. Y de repente después empezaron a llegar invitaciones ya de otros espacios. Entonces ya me invitaron a un programa de contertulios en radio. Después ya me invitaron a un programa de televisión en los domingos. Entonces ya estaba en radio y en televisión. Y además estaba en esa plataforma en Facebook. Y así. Y entonces ahí empecé, o sea, pero si usted me pregunta como, ¿qué la llevó a esto? Yo le digo, de ay Dios, porque no estaba en mis planes. O sea, si usted me lo pregunta, yo seguía buscando trabajo en aduanas, ¿verdad? O en un kinder. Yo jamás de la vida, o sea, las personas que me dicen, Glo, qué bueno, estás cumpliendo tu sueño y qué bueno que estás haciendo lo que te gusta. Y yo, a ver, si estoy haciendo lo que me gusta, de repente siento que estoy viviendo así como un sueño, pero es que no era un proyecto que yo tenía. O sea, yo no sé si la gente logra dimensionar eso, que yo nunca busqué esto. O sea, es que por ejemplo, yo busqué trabajo en preescolar, yo busqué trabajo en aduanas, yo estudié preescolar, yo estudié aduanas, pero yo no estudié periodismo, yo no busqué, o sea, yo no fui a pedirle a alguien, ¿usted me podría tener de invitada en su programa? No. Entonces, ahí es donde yo digo que Dios ha hecho todo esto, porque hay algo que yo no les he contado, pero sí he expuesto tal vez en mis redes en algún momento. Cuando yo estaba pequeña, em, yo jugaba, o sea, yo estudiaba jugando a que yo era periodista. Ah, ok. Yo no sabía que los periodistas, yo no sabía que los periodistas tenían teleprompter y yo pensaba que los periodistas se aprendían todo lo que ellos Todo. decían. Entonces yo estudiaba así y yo jugaba de que yo era Evelyn Fashler, jugaba de que era Michelle Mitchell, de que era Yenani Villanueva y que tenía invitados. Entonces, cuando mi mamá me hacía los cuestionarios de la escuela, yo decía, yo soy la periodista, entonces hago la pregunta, pero también soy el invitado y el invitado maneja el tema, entonces tengo que aprenderme la materia. Entonces yo jugaba de que era de las dos y cuando era un solo texto, digamos, como un párrafo, y yo tenía como que aprendérmelo, yo decía, soy alguna de esas, porque ellas se aprenden, o sea, ellas dicen todo porque ellas se lo han aprendido. Yo no sabía que ellas estaban leyendo el texto, pero yo crecí pensando que ellas se aprendían las cosas. Entonces yo sí me acuerdo que yo desde pequeña jugaba de eso y los únicos que sabían que yo jugaba de eso eran mi papá y mi mamá, nadie más. Nadie, nunca Bueno, y en ahora ningún lo momento sabe, supo ahora que yo ya en lo algún sabe un montón momento, de gente, ahora ¿verdad? ya lo sabe todo el mundo. Pero nunca, digamos, nadie en su momento supo que yo había querido ser periodista, o sea, que era algo realmente de niña. Y también la docencia creo que sí venía un poco desde niña porque también jugaba de que era maestra y de que yo apuntaba las cosas, entonces yo andaba rayando las paredes con tiza, ¿verdad? Y andaba con un trapito, porque como la pintura era de aceite, yo rayaba con tiza y borraba con el trapo y sí se borraba. Y Ok. yo me acuerdo que cuando llegó la feria vocacional del cole, yo fui a preguntar por periodismo, pero me dijeron que era una carrera muy saturada, que yo no iba a poder progresar en esa carrera, que no iba a tener éxito, que no, que costaba mucho encontrar trabajo y entonces yo, chao con la carrera de periodismo, ¿verdad? A ver, me llamaron de la UCR, hacían como una cosa de leyes, como con los estudiantes, como que hacían tipo simulacros y no sé qué, y Ajá. a mí me llamaron para ir a eso, y yo fui a las primeras dos sesiones, pero como estaba en quinto año, a mí me dio miedo no poder con los exámenes y con todo. Y yo decía, no, yo odio leer. O sea, siempre también quise estudiar. De hecho, es algo que yo tengo como ahí, ¿verdad? El derecho. A mí mis profesoras me decían, usted sería una litigante excelente porque todo lo pelea Sí. y lo que no lo, o sea, lo que no lo gana lo enreda. Entonces, yo decía, sí, ¿verdad? Y me gustaba mucho. Y cuando fui a lo de la UCR y explicaron y todo muy chiva, pero me dio mucho miedo
que venían los exámenes de bachi, que no pudiera, que había que leer demasiado y a mí no me gusta leer, me da pereza. Entonces yo dije, no, 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 esto no. Y entonces, o sea, yo descarté derecho por tener que leer mucho y porque me daba miedo no poder con el cole. Ajá. Y periodismo sí fue lo que me descartaron, digamos, cuando fui a la feria vocacional. O sea, que me dijeron, no, no, estudio otra cosa porque eso no lo va a lograr. Pero me decidí por educación porque creo que educación siempre también tuve como esa parte, digamos. Un día vacilaba con un compañero de prensa, ahora cubriendo los partidos, que le decía yo, vieras qué vacilo, porque me decía, ¿usted qué fue lo que estudió? Entonces ya vengo y le cuento. Y entonces viene y me dice, le digo yo que a mí me encanta enseñar y que creo que tengo facilidad para enseñar y que entonces mi parte favorita en los trabajos era cuando renunciaba y tenía que capacitar a la persona que venía. Entonces me dice, o sea, usted básicamente trabajaba para renunciar y yo aprender todo para después enseñarle a la persona que venía, ¿verdad? Entonces yo creo que la educación sí, siempre, la parte pedagógica como que ahí estaba y como a mí no me cuesta hablar, ¿verdad? Entonces, creo que la parte comunicativa se me hace fácil también. Y yo no sé, o sea, en redacción me iba muy bien, en español me iba muy bien. Entonces, yo pienso que por eso, como que siempre tuve tal vez una inclinación hacia la parte del periodismo, pero nunca la estudié, o sea, nunca la desarrollé como tal. Entonces, cuando me ponen al frente de una pantalla a hablar de fútbol, yo simplemente empiezo a hablar como lo que yo veo y no me da miedo, no me da vergüenza, ¿verdad? Eso. Y después, cuando ya vienen y me empiezan también como a invitar a otros espacios, bueno, que radio. Y yo decía, bueno, con la radio estoy familiarizada, sin embargo, con el programa de radio al que asisto, no es en una cabina de televisión, es en un lugar X y pasa por radio y pasa por Facebook. Luego, el programa de televisión, lo mismo, yo decía, bueno, yo no había estado en televisión desde hacía mucho tiempo. Bueno, cuando estuve en la universidad, estuve también en un programa en televisión, pero igual era como hacia la parte eclesial, era un tema, un programa como de testimonios y cosas así. Entonces, ahí estaba a veces como de invitada, pero no, no había sido tal vez una participación tal como la que tengo ahora en el programa al que yo asisto en televisión, ¿verdad? Que es estar ahí al frente, hablar de algo que se supone que usted domina, ¿verdad? Y que no hay Opinar guión. con criterio. Bueno, sí, no hay guión. Eso es un Entonces, detalle. esa parte, sí, pero vieras que yo hasta cierto punto, no sé, yo siento que es más fácil para mí no tener un guión que seguir. Claro. Siento que me estresaría más tener que seguir un guión y equivocarme en el guión a hablar, digamos, como, ¿verdad? Así como espontáneamente. Pero si usted me pregunta cómo desarrollé este proyecto, que no sé, o sea, yo digo que por eso, como que cuando yo rezo, yo le pido a Dios que me dé las cosas que necesito y que no sé pedirle, porque a veces uno en su corazón tiene necesidades, pero no las conoce, porque Dios es el único que conoce nuestro corazón, porque Él nos Totalmente. creó. Y cuando en la Biblia, digamos, se habla de que Dios conoce el corazón y la mente, digamos, o que Dios conoce el corazón, eso es lo que dice. Cuando se habla en la Biblia de que Dios conoce el corazón de las personas, el corazón para Dios no es este corazón, es este corazón, es la mente. Entonces, Dios conoce todo, por eso se dice que Dios conoce todo. Dios conoce sus intenciones, Dios conoce sus sentimientos, todo. Entonces, usted con el corazón, usted puede estar diciendo, yo quiero algo, pero si su mente no lo quiere, Dios conoce que usted no lo quiere realmente. O que usted dice, no, yo nunca lo hice con mala intención. Y usted piensa eso porque para no hacer sentir mal su corazón, pero Dios sabe la intención con la que usted lo hizo. Entonces, cuando en la Biblia o en la iglesia se habla de que Dios conoce el corazón de las personas, el corazón para Dios es la mente. Entonces, yo digo que Dios conoce el corazón y conoce los anhelos. Cuando usted realmente le dice a alguien que Dios conceda los anhelos de su corazón y usted lo hace de una manera genuina, usted puede esperar milagros de cualquier tipo, ¿verdad? Porque usted no sabe cuáles son los anhelos de esa persona y muchas veces esa persona tampoco lo sabe. Yo nunca jamás me imaginé que yo iba a tener lo que tengo ahorita, digamos, de exposición en medios. Nunca lo busqué, las oportunidades han llegado, Dios ha abierto todas las puertas. De repente, cuando yo creo que ya es suficiente con algo, Dios llega con otra cosa más. Y entonces
¿verdad? Usted dice, bueno, qué increíble, ¿verdad? Porque de repente tal vez era algo que yo tenía en lo profundo de mi corazón, tanto de este como de este, pero realmente no lo sabía. Y Dios sí lo sabe porque Dios me creó, Dios me conoce. Entonces, Él lo sabía y Él me lo está dando en su tiempo, en su momento, porque jamás me imaginé que a mis 37 años estuviera yo incursionando en algo así, cuando hay gente que en esto ha empezado desde muy joven, o que hay gente que de repente está estudiando esto y no tiene las oportunidades que he tenido yo. Entonces, todavía me hace sentirme más agradecida y más responsable con lo que hago, porque yo sí esto lo hago con mucha responsabilidad, digamos. Yo en todos los programas en los que participo no recibo un 5, o sea, a mí no me pagan para nada en ninguno de los espacios donde estoy, pero yo siempre digo que mi paga o mi recompensa es poder hacer eso, porque me apasiona, porque lo disfruto, porque amo hacer eso, o sea, de verdad cuando a mí me invitan a un espacio, yo digo, voy a ir a hablar de fútbol, o sea, me encanta, y cuando me empiezan a preguntar Claro, y saber qué hablo, y que además hay gente que le parece que soy muy buena en eso y que les gusta y que además me siguen. Em, o sea, jamás me imaginé llegar a decir en algún momento que iba a tener un seguidor, por ejemplo. Y ahorita tengo en mi página en Facebook, ahorita tengo 700 personas que me siguen. Para mí ya eso es demasiado. O sea, y cualquiera podría decir 700 personas no son nada, pero son 700 personas que me quisieron seguir, que decidieron seguirme porque les gusta mi contenido, porque les gusta lo que hago. Cuando me conecto a un live, el primer live que yo hice, yo dije, voy a hacerlo, porque todo el mundo me decía, hágalo, láncese, póngase usted a hablar. Y yo decía, ¿qué voy a hacer yo? O sea, un live, yo sola ahí, ¿de qué voy a hablar? ¿Verdad? Y lo hice y yo dije, si se conectan tres gatos, que se conecten tres gatos. Y yo dije, "Ey, mi papá, mi mamá y mi hermano", dije yo. Y esa primera vez tuve 18 personas conectadas y tuve muchas reacciones y tuve 177 comentarios de puras personas, ni uno solo que yo haya respondido. Después obviamente se hicieron más porque yo iba respondiéndole a algunas personas que muchas gracias y eso, porque eso también es algo que tengo yo, que de repente a alguna gente le puede molestar, pero que para mí es como clave agradecer siempre. O sea, usted me dice, qué bueno su comentario y yo le voy a decir siempre, muchas gracias por su apoyo. O sea, y usted me lo puede poner 100 veces y yo las 100 veces le voy a responder, muchas gracias por su apoyo, porque para mí es importante que usted sepa que yo estoy dándome cuenta de lo que usted me está diciendo. claro. Entonces, el contacto para mí con la gente, el que la gente sienta que yo le estoy contestando, porque para mí en algún momento, cuando yo era la que le ponía a alguien, qué bueno lo que acaba de decir, y si la persona no me contestaba, yo decía como, bueno, no importa, por lo menos ahí le queda. Pero si la persona me respondía, yo decía, se está dando cuenta de que yo le estoy poniendo algo, se está tomando su tiempo para poder contestarme. Y aún cuando yo no estaba ahorita, como ahorita, digamos, con exposición en redes, igual siempre he sido de contestarle a la gente cuando me pone cosas. O sea, que si me ponen, que si yo pongo una imagen, buenos días a todos, y la gente me ponía buenos días, yo le ponía buenos días. Que tenga lindo día, gracias igualmente. O sea, desde siempre, porque esa ha sido como mi personalidad. Y hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no, ¿verdad? Hay gente que dice, pero ¿para qué usted le contesta a todo el mundo? ¿Para qué le anda respondiendo a todos? ¿Para qué le anda dando like a todo? Soy yo. Y así es como también yo creo que me he ganado el cariño de la gente, porque la gente a veces cuando me comenta, me dice que ojalá que yo siga manteniendo la misma humildad que tengo hasta el día de hoy. Y un día de estos yo le decía a una persona, hay personas mayores, o sea, adultas ya mayores, que me dicen que desde chiquitita soy la misma y que desde chiquitita soy la misma se refieren a que de chiquitita me ponían a saludar, de joven saludaba y ahorita adulta sigo saludando. No, no. Entonces yo digo que a veces ya es una cosa de personalidad, ¿verdad? Pero también siempre le digo a Dios que por favor me mantenga siempre humilde también para que no pierda la perspectiva. De hecho, yo siempre he pensado que en el momento y una vez se lo dije hacia una persona que me dijo eh, como que tal vez de repente me amenazó con no estar más en un espacio, ¿verdad? Y entonces yo le dije, vea, yo no estoy en esto por figurar, ¿verdad? No estoy en esto por figurar, porque me dijo, como escoja, o sale allá o sale aquí. Y yo le dije, vea, yo no estoy para figurar. Yo estoy en esto porque para mí es una pasión, porque me gusta, porque lo amo, porque lo disfruto mucho.
porque para mí es una oportunidad de Dios. En el momento en el que para mí esto se vuelva un estrés o que ya yo no sienta la pasión por lo que estoy haciendo y lo esté haciendo por otras razones, yo misma me voy a retirar, porque mi idea em, no es más que compartir con las personas una pasión para mí, ¿verdad? Claro, Y hay gente que también me dice que de repente tal vez ese es como el éxito que he tenido yo, compartir una pasión, porque cuando usted a veces hace las cosas sin pasión, al final, aunque vaya con muy buen impulso, termina devolviéndose, porque la, el trasfondo o su objetivo final no es eh, compartir algo o no sé, o transmitir algo, sino simplemente lograr algo. En mi caso es transmitir, es compartir. A mí me encanta, digamos, los lives que yo hago, porque yo siempre les digo, ay chiquillos, venimos un ratito a hablar de fútbol y cuando me doy cuenta son 2 horas, ¿verdad? O sea, sí, terminamos a las 11 de la noche eso de he hacer notado, lives y yo les digo, eso he notado. ya me voy a dormir también, ¿verdad? Pero usted dice, ¿cómo es que la gente o sea, yo agradezco eso, yo siempre les digo, les agradezco tanto que estén aquí porque podrían estar haciendo cualquier otra cosa, podrían estar compartiendo con su familia, podrían estar viendo programas que realmente ya son muy conocidos o lo que sea, sobre todo a la hora a la que estoy yo, podrían estar viendo Netflix, podrían estar viendo cualquier película, o sea, lo que sea, podrían estar haciendo cualquier cosa y están aquí sentados hablando conmigo, poniéndome atención a mí. Entonces, yo todo eso lo agradezco demasiado. Yo no lo doy por sentado, no lo doy por hecho, jamás. Y si hoy tengo 11 personas conectadas y mañana tengo 40, doy las mismas gracias, me siento igual de satisfecha, me siento igual de agradecida, porque son personas que están sacando de su tiempo para estar conectados conmigo. Entonces, a mí no me importa la cantidad, ¿me entiende? Porque yo no estoy en esto por figurar, Claro, yo claro, estoy en esto para compartir una pasión y para decirle a la gente que al final Dios conoce todo y Dios sabe los tiempos a los que trabaja y la velocidad a la que los cumple, digamos. Ahorita, el día de ayer me llamaron como a cristalizar, digo yo, otro proyecto para el que me habían tomado en cuenta, que es un programa que hay de fútbol para amputados. Yo no conocía para nada esa disciplina, me la empezaron a presentar y le puedo ser honesta, yo a este momento me siento muy ilusionada con ese proyecto porque yo nunca me había, o sea, nunca me había interesado por conocer esa disciplina y hay tanta historia de vida y tanta humanidad detrás de esa disciplina que es sí, algo que a mí ahorita me tiene muy ilusionada, que yo digo, wow, y que la persona que está a cargo de ese proyecto, digamos, o las personas que están a cargo de ese proyecto, que son dos exjugadores de fútbol profesional nacionales, me hayan contemplado a mí para eso, porque no ha habido una mujer involucrada en esto. Y Harold Villalobos, que fue quien me contactó, eh, me dice que es que ha visto mi trabajo y que le gusta mucho, o sea, que a él le parece excelente los aportes que yo tengo. Y yo digo, él es jugador, o sea, y que él crea como jugador que lo que yo aporto como comentarista le parece muy bueno y que además me quiere como para incursionar en esta disciplina. Ellos tienen 4 años con el programa, nunca habían tenido presencia femenina y él me dice, queremos presencia femenina y queremos que sea usted. Entonces yo digo, yo no puedo estar más que agradecida con Dios, o sea, porque jamás de la vida imaginarme una oportunidad así de que lleguen de una disciplina, de un deporte que amo como el fútbol, pero que sea una disciplina inclusiva para personas con amputaciones. Em, yo vea, de verdad a mí, ¿verdad? Y es algo que, digamos, Harold ya me había contactado hace un tiempo, pero, y ahí habíamos estado conversando, pero digamos que no había como nada cristalizado de momento, hasta ayer que me dice, vamos a grabar el programa a las 5, por si quieres llegar y ahí ves y cuando te sentís cómoda entras y que, ok, está bien, y llegué y me tiraron de una. de una vez Y al de ahí, agua. y ahí sí, ahí estuve de una, pero yo digo, bueno, qué maravilloso y qué grandioso que es Dios, porque además es lo que les digo, o sea, lo que la gente ve en uno y aquí no es
el hecho de que uno diga, así que cargas hoy, sino el mensaje es que cómo le falta a uno creer en lo que uno puede hacer o de lo que uno es capaz, porque la gente ve más cosas en uno de las que uno mismo logra verlas. Entonces, él vio en mí algo para que, conociéndome en persona apenas ayer y con lo poco, digamos, o mucho que tal vez ya yo había estudiado de la disciplina en este tiempo en el que él me contactó, me tirara de una vez, ¿verdad? Y ya me hicieran parte del proyecto ya en firme, o sea, ya en el programa sale los miércoles a las 6 de la tarde por Food TV y ya el día de mañana ya yo voy a salir en el primer programa y ya ellos me presentaron Fantástico, como parte de su equipo. fantástico. Entonces, yo de verdad no puedo estar más agradecida con Dios y más sorprendida también, o sea, luego Dios no me deja de sorprender a mí ni un solo día. Claro, y es que es importantísimo a veces esto que uno no ve. Y a veces, bueno, cuando uno tiene una creencia distinta, tal vez lo malinterpreta o lo ve de otra manera, pero cómo la vida de uno se tiene que convertir en un testimonio. Y si hay algo que uno ve, o lo que yo he visto, por ejemplo, en el fútbol de amputados, es ese testimonio de vida. Cómo ellos han tenido que salir adelante con su situación, por la razón que fuera. Fue una equivocación, fue un accidente, fue algo con culpa, sin culpa. Una Al, enfermedad. exacto, algo que tal vez no pidieron y han Ujú, tenido que salir adelante. Una de las cosas, Glory, y creo que ya no te quito más tiempo, en realidad ya hemos estado aquí conversando un montón, eh, al menos yo aprecio mucho, es justamente tu objetividad, tu integridad, y es esa parte o una de los motivos, soy mucho más honesto de lo que he sido, es una de las razones por las que quería compartir esta historia o lo que nos has compartido, porque uno ve, estás creciendo un montón, tu presencia en redes es grande. Tal vez uno diría, bueno, quiero ser viral o quiero ser eh, alguien que deje algo, que deje ujú, un impacto positivo. Porque a veces viral es muy bonito, uno entretiene, hace un par de monaditas por ahí, sus videos tuvieron 5.000 vistas, pero vino otro que hacía monaditas más bonitas y se acabaron los videos. En cambio, ujú, cuando dejas un contenido ético, objetivo, una de las cosas que me encanta, por ejemplo, de tus participaciones es que no hay, a diferencia de otros programas que yo respeto mucho el enfoque, pero es el tema de la charlatanería, el de estar burlando, el usar algún vocabulario tal vez no tan adecuado. ¿Verdad? Hay gente que le divierte y eso está bien, eso se respeta mucho. Pero a mí me encanta, por ujú, ejemplo, esa manera en como los programas en los que vos estás siempre son programas donde se maneja una ética profesional correcta y que el hecho de que sea tu criterio no quiere decir que tengas que usar un vocabulario grosero, tengas que decir palabrotas. Y no es que ujú, no digamos palabrotas, yo creo que todos las decimos en algún momento. ujú. No podemos tampoco ser hipócritas. También los madrazos se nos Sí. salen y ojalá en el estadio o en el televisor viendo el partido, a veces uno. Pero cuando ya toca la responsabilidad de tener un medio, el vocabulario, la educación, la integridad, la ética, son importantísimas para que la gente vea que sí hay una alternativa, que no todo es el chiste, no todo es la bromita, no todo es la chabacanería, sino también hay personas que lo hacen con mucho cariño, con mucho amor y que se preparan en el sentido de que usan lo que saben con un vocabulario correcto, que ese es el rescate ahorita. Y me gustaría también, ya para ir cerrando, tal vez que nos regales un mensaje final. Siempre a veces es como muy cliché de todos estos asuntos de los podcasts, pero creo que el, el rato que hemos compartido de tu historia no era algo que yo esperaba, ¿verdad? Por eso lo dejo muy a lo que la persona nos quiere contar o así va a ser el proyecto, pero conocer mucho de tu vida, de las partes tal vez no tan buenas, no de la cara que vimos en redes sociales y todo lo que vemos de la Gloriana feliz en el estadio pegando brincos con su papá y ahora dirían algunos en la fama, en la fama deportiva, en la fama de las redes, pero también la Gloriana mujer, mamá, esposa en su momento, ex esposa, esa persona que anduvo pues por el suelo porque la vida por ahí la puso,
pero que no se quedó ahí, sino que, bueno, se agarró del Señor primero y yo en eso comparto con vos, compartimos credo. Yo también sirvo en la parte católica y respeto mucho, soy muy, creo que el término ecumenista a veces lo ven muy mal, pero también uno respeta y comparte Ujú, con personas de todo credo y eso es una cuestión muy personal, pero yo no tengo temor en decir que soy católico y que creo lo que creo y el rol que juega el Señor en la vida de uno. Pero que nos regales ese cierre para que la gente comprenda que primero, todos tenemos tragedias, cada quien al ujú, nivel de cada quien, y las tormentas son tan grandes según cada uno las viva. No es, y al final todo pasa y el Señor siempre tiene algo para ese después, para cuando ya la marea se calme. ujú. Bueno, agradecer la oportunidad, ¿verdad? El espacio. Como le decía ahora también al puro inicio, agradecida porque, ¿verdad? Se fijen en uno para compartir un testimonio, una experiencia de vida. Em, yo siempre he dicho, hay gente que de repente oculta cosas de su vida, ¿verdad? O omite cosas de su vida, no cuenta cosas porque está bien, cada uno cuenta lo que quiere contar, pero yo siempre he sido muy abierta porque yo soy del criterio de pensar que yo no tengo nada que ocultar, no tengo nada que avergonzarme, las cosas que yo he pasado y he vivido, también muchas personas las han pasado y las han vivido y de repente si uno las comparte, puede ser una ayuda para los demás. Uno no sabe a quién puede estar impulsando con algo que uno comparta. Entonces, pues decirle a la gente que realmente lo primero y más importante siempre será Dios, eh, tener confianza en Él, saber que si ponemos todos nuestros planes en manos de Él y oramos, Él escucha las oraciones. Eh, no sabemos cuándo las va a responder ni de qué forma, ¿verdad? Pero en su tiempo y a su manera Él lo hará. Y como les decía en un principio, ¿verdad? Yo cuando he pasado por los momentos más difíciles, yo siempre lo que he pensado es, eh, nunca, como dice la palabra también, nunca he visto a un justo desamparado, ¿verdad? Dios nunca va a dejar al justo desamparado, siempre va a sacar la cara por sus hijos. Em, si Él, como dice también la palabra, si Él cuida de las aves, ¿cómo más no va a cuidar de nosotros? Entonces, yo creo que Él tiene cuidado de nosotros en todo momento. Y lo que uno tiene que hacer es siempre confiar en Él. A veces la gente dice, nunca deje de perseguir sus sueños. Todo bien, nunca deje de perseguirlos, pero además de ponerlos en oración, porque muchas veces lo que podemos pensar que son nuestros sueños pueden ser nuestra destrucción también. Y a veces creemos que de repente tenemos muy mala suerte porque las cosas no nos salen y no estamos pensando que puede ser que Dios nos esté librando de algo terrible, ¿verdad? Yo siempre digo que Dios sabe todo. Dios ya, como les decía ahora, desde el momento en el que nosotros somos concebidos, ya Él ya sabe que vamos a venir y ya Él ya sabe todo lo que vamos a pasar, todo, todo, todo. Entonces, ¿cuál es la consigna? Pensar en que todo va a estar bien porque Dios ya está en nuestro futuro, pero nos toca a nosotros tomar buenas decisiones para poder hacer de nuestro presente un momento feliz. Y siempre vamos a sufrir, o sea, el sufrimiento es parte de la vida, no podemos pretender no tener sufrimientos, pero sí la forma en la que nosotros los afrontemos y los vivamos. Y salir de ese lugar de víctima, porque el lugar de víctima realmente no ayuda, no deja nada. Saber que tenemos la capacidad y la resiliencia, porque además son cosas que vienen de Dios. O sea, saber que todo viene de Dios, que Dios es el único que nos provee de todo lo que nosotros necesitamos y que podemos estar sin nada, pero si tenemos a Dios lo tenemos todo. Confiar, siempre confiar. O sea, Dios es experto en sorprender y en dar oportunidades. Me decía hoy el director del espacio de televisión donde yo participo los domingos, él me decía hoy que Dios es experto en patrocinar sueños, ¿verdad? Y sueños sobrenaturales, sueños que usted nunca se imaginó vivir,
Por ejemplo, yo, como les digo, a mis 37 años jamás me imaginé que iba a estar en pantallas, en radios, llegando a las personas, hablando de fútbol. No sabía que era algo que me apasionaba tanto, pero lo he ido descubriendo con el tiempo y Dios me ha ido dando la capacidad y la sabiduría para saber llevarlo de la mejor manera y poder saber uno que lo está haciendo de forma responsable, eso es muy importante. Pero sí, digamos, esa parte, o sea, siempre saber que Dios tiene que estar de primero, o sea, en la lista de prioridades siempre tiene que estar Dios, después tiene que estar su familia. eh, y con esto vienen los valores. Si usted tiene a Dios de primero y tiene a su familia después y después que venga todo lo demás, pues todo bien, porque yo ahorita pienso, bueno, estoy desarrollándome en esto, pero no es nada en lo que yo esté afectando negativamente a Liana. Si a mí se me presentara una oportunidad que va a afectar a Liana, ahí entran mis valores. Obviamente, no tomaría una oportunidad, Claro, ¿verdad? Que se me vaya a presentar por más atractiva que sea, si va a perjudicarme a mí o va a perjudicar a mi familia. Eh, y yo creo que de ahí, o sea, uno tiene la capacidad de discernir precisamente por Dios también. Entonces, al final yo creo que ese es el mensaje, tener las prioridades claras, sabiendo que Dios es la primera de todas, y que poniendo en manos de Dios todo lo que nosotros hagamos, soñemos y pensemos, las cosas siempre van a salir bien, tarde o temprano, y que las cosas en su momento y a su tiempo, o sea, en su momento y a su tiempo, en el tiempo de Dios y en el momento de Dios. claro, fantástico. Para cerrar, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo se llama tu página? No lo conversamos mucho, pero ahora para el cierre hagámosle la promoción correcta, para que te sigan, para que te vean en los Eh, lives, para que se den cuenta más personas, ¿verdad? Para que puedan darse cuenta de que lo que hemos hablado aquí no es mentira. Las evidencias están. bueno, en Instagram tuve un tema ahí con mi Instagram, yo no sé qué fue extraño, como que me lo hackearon o no sé, algo raro pasó, pero la gente ve mi Instagram viejo, normal, y yo no tengo acceso, no puedo entrar, es como que me hayan borrado toda mi información, entonces no me permite hacer nada, entonces tuve que crear una cuenta nueva y ahí estoy empezando. Pero en Instagram salgo como Gloriana Acuna Segura, todo ¿Ok? pegado, Gloriana Acuna Segura. Y luego en el Facebook estoy como el rinconcito de Glory, Glory con Y. Y Ah, perfecto. por ahí, dijo, por ahí pasa todo el fútbol. Perfecto. Vamos a seguir. Bueno, yo sigo ahí todo el tiempo, ahí me estoy metiendo, ahí siempre trato de darte Muy bien, apoyo muchas precisamente gracias. por eso. Y de verdad, Glory, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, que bendiga tus proyectos. Y pues bueno, ahí Amén. nos veremos, ahí nos seguiremos encontrando en los próximos, Sí, ahí en las redes y ahí nos seguiremos viendo. Muchísimas gracias, sí, un abrazo, muchísimas gracias, Miguel. con gusto. Hasta pronto.